Hay aplausos que suenan como bofetadas. Hay celebraciones que en realidad son funerales disfrazados de lujo, donde lo que se entierra no es un cuerpo sino la dignidad de una madre. Yo estaba allí de pie, en el rincón más oscuro del salón principal de mi propia hacienda, esa que compré con el sudor de 40 años, observando cómo los extraños bebían mi vino y devoraban mi comida. Era la fiesta del 40 aniversario de Sabor de Antaño, el imperio gastronómico que construí desde cero vendiendo tacos de canasta en una esquina polvorienta de la Ciudad de México. Pero esta noche, bajo las luces de cristal y entre el aroma a perfumes importados que mareaban, yo no era la dueña. Ni siquiera era la invitada de honor. Yo era, según los ojos fríos de mi nuera Camila, un mueble viejo que desentonaba con la nueva decoración minimalista. Me miré las manos. A pesar de la crema cara que mi hijo Alejandro me regaló la Navidad pasada, mis manos seguían siendo las de una trabajadora. Tenían las marcas de quemaduras de aceite caliente, las cicatrices de los cuchillos mal afilados de mis inicios y la aspereza de quien ha lavado miles de platos para que su hijo pudiera tener manos suaves de licenciado. Alejandro estaba allá en el centro de la pista riendo con una copa de champán en la mano. Llevaba un traje italiano que costaba lo que yo ganaba en un año entero durante mis comienzos. Se veía tan elegante, tan ajeno a mí. Cuando sus ojos se cruzaron con los míos por un segundo, no vi amor ni gratitud. Vi vergüenza. Rápidamente desvió la mirada como si ver a su madre con su vestido sencillo de color gris perla fuera una mancha en su inmaculada noche de éxito. Ese gesto, ese pequeño giro de cabeza, me dolió más que cualquier insulto verbal. Mi propio hijo, mi chamaco, por el que me quité el pan de la boca, me estaba negando en silencio. Antes de continuar con el momento que partió mi vida en dos, te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón en algún momento, suscríbete al canal. Aquí ningún dolor se cuenta en vano. La música bajó de volumen. El murmullo de las 200 personas se apagó cuando Camila, mi nuera, subió al escenario improvisado frente a la gran chimenea de piedra. Camila es hermosa, no puedo negarlo. Alta, delgada, con ese porte de modelo que siempre la ha caracterizado y una sonrisa que parece ensayada frente al espejo para ocultar la víbora que lleva dentro. Llevaba un vestido rojo, sangre ajustado, gritando protagonismo. Tomó el micrófono con una delicadeza fingida. A su lado su madre Renata la miraba con orgullo. Renata, una mujer que nunca ha trabajado un día en su vida, que vive de apariencias y de las deudas que su difunto marido le dejó, y que ahora se paseaba por mi casa como si fuera la dueña legítima, criticando el olor a grasa que, según ella, impregnaba las paredes. Buenas noches a todos, queridos amigos, socios y familia. La voz de Camila resonó dulce y melosa como el veneno que se mezcla con miel para matar a las ratas. Hoy no solo celebramos 40 años de tradición, hoy celebramos el futuro, porque Sabor de Antaño está a punto de evolucionar. Vamos a dejar atrás lo rústico, lo viejo, para convertirnos en una experiencia gourmet de clase mundial. Hubo aplausos. Yo sentí un escalofrío. Lo viejo. Esa palabra flotó en el aire y se clavó en mi pecho. Sabía que no hablaba solo de las recetas o de la decoración. Hablaba de mí. Camila hizo una pausa dramática, buscándome con la mirada entre la multitud. Cuando me encontró, su sonrisa se ensanchó, pero sus ojos brillaron con una malicia que me heló la sangre. Y para dar paso a lo nuevo, debemos cuidar de nuestras raíces, pero desde la distancia que merecen para que descansen. Hizo un gesto con la mano, invitándome a subir. Doña Matilde, por favor, venga aquí. Tenemos una sorpresa para usted. Un regalo que Alejandro y yo hemos preparado con todo nuestro amor. Mis piernas pesaban como plomo. No quería subir. Mi instinto, ese que me salvó de tantos peligros en las calles cuando era joven, me gritaba que huyera. Pero la presión social es una jaula invisible. Los aplausos de la gente, las miradas curiosas, me empujaron. Caminé despacio sintiendo cómo el suelo de mármol parecía quemarme los pies. Al pasar junto a Alejandro, esperé que me detuviera, que me susurrara algo, que me diera la mano. Pero él se mantuvo inmóvil mirando la punta de sus zapatos lustrados, cobarde, incapaz de sostenerme la mirada. Subí los 3 escalones del escenario. Me sentía pequeña, gris y vieja al lado del resplandor rojo y dorado de mi nuera. Camila me pasó el brazo por los hombros. Su piel estaba fría y su perfume era tan fuerte que me dieron ganas de toser. Mi suegra dijo al micrófono, apretándome con una fuerza innecesaria como quien sujeta a una presa: la mujer que lo inició todo.
Pero seamos honestos, la edad no perdona. La hemos visto cansada, confundida, agobiada por el ritmo de la modernidad. Y nosotros como hijos amorosos no podemos permitir que siga sufriendo en esta casa tan grande, tan llena de responsabilidades. Confundida, cansada, quise gritar. Quise arrebatarle el micrófono y decirle a todos que yo todavía revisaba los libros de contabilidad cada noche, que yo detectaba un error en la salsa con solo olerla a 3 metros de distancia. Pero la garganta se me cerró. El shock te paraliza antes de que la rabia te despierte. Por eso continuó Camila sacando un sobre grande de papel crema con letras doradas de una mesa auxiliar. Alejandro y yo hemos decidido darle el retiro que se merece. Doña Matilde, este es su pase de entrada vitalicio, todo pagado a la residencia El Atardecer Dorado. El silencio que siguió fue sepulcral. O tal vez fui yo la que dejó de oír. El Atardecer Dorado. Conocía el lugar. Era un asilo. Lujoso sí, con jardines y enfermeras de blanco, pero un asilo al fin y al cabo. Un lugar donde la gente rica deposita a sus viejos para que mueran sin estorbar, lejos de las fiestas, lejos de las decisiones, lejos del dinero. Me estaba echando de mi propia casa. Me estaba desterrando del imperio que yo construí. Tomé el sobre con manos temblorosas, no por gratitud sino por el impacto. Camila se acercó al micrófono de nuevo, su voz llena de una falsa piedad que me daba náuseas. Ya no tendrá que preocuparse por nada, suegra, ni por la cocina, ni por los ruidos, ni por estorbar en el crecimiento de la empresa. La mudanza está programada para mañana a primera hora. Sus maletas ya están hechas. Mañana. Mis maletas hechas, sentí como la sangre se me agolpaba en las sienes. Habían entrado a mi cuarto, habían tocado mis cosas, mis recuerdos, las fotos de mi difunto Roberto. Lo habían planeado todo a mis espaldas, mientras yo ingenua pensaba que estaban ocupados organizando la fiesta. Miré hacia abajo, hacia la primera fila de mesas. Allí estaba Renata, la madre de Camila, cubriéndose la boca con una servilleta de lino, pero pude ver cómo sus hombros se sacudían. Se estaba riendo. Se estaba burlando de mí, en mi propia cara. Sus ojos decían claramente: «Al fin te sacamos, vieja ignorante». Pero lo que terminó de romperme no fue la risa de esa bruja ni la arrogancia de Camila. Fue el sonido que vino después. Un sonido seco, rítmico. Clap, clap, clap. Miré a la derecha. Era Alejandro. Mi hijo. Tenía los ojos húmedos, tal vez por la culpa, tal vez por el alcohol, pero sus manos se movían. Estaba aplaudiendo. Estaba validando mi expulsión. Estaba celebrando mi destierro. Un aplauso para la abuela y su nueva vida de descanso, gritó Camila eufórica. Y la gente como ovejas comenzó a aplaudir. Cientos de manos batiendo, creando un estruendo que me golpeaba como olas en una tormenta. Me sentí desnuda frente a todos. Sentí que los 40 años de sacrificio, de levantarme a las 4 de la mañana, de cargar cajas pesadas, de ahorrar cada centavo, se desmoronaban en ese instante. Me estaban diciendo que ya no servía, que era un estorbo, que mi fecha de caducidad había llegado. Camila se inclinó hacia mí fingiendo darme un beso en la mejilla para la foto y susurró en mi oído tan bajo que solo yo pude escucharla, con una voz que ya no tenía nada de dulce. Disfruta el asilo, Matilde. Y no te preocupes por la casa, mamá, y yo nos encargaremos de redecorar tu habitación. Ya no olerá a viejo. Me aparté de ella como si me hubiera quemado. Me quedé allí sola en el escenario con el sobre dorado en las manos mientras los flashes de los fotógrafos me cegaban. No lloré. No les iba a dar el gusto de ver una sola lágrima mía. Mis ojos secos y ardientes recorrieron el salón. Vi la opulencia que mi trabajo había pagado. Vi a los parásitos que ahora querían alimentarse de mi sangre. Y en ese momento, algo dentro de mí cambió. El dolor agudo, ese que te corta la respiración, empezó a transformarse en otra cosa. Se enfrió, se endureció, se convirtió en una piedra pesada y sólida en el fondo de mi estómago. Pensaron que me quedaría callada. Pensaron que la vieja Matilde, la que siempre bajaba la cabeza para evitar conflictos, la que siempre decía: «Sí, mijo, lo que tú digas», aceptaría su destino y se iría a morir en silencio, entre enfermeras y sopas insípidas. Apreté el sobre con fuerza, arrugando el papel perfecto. Miré a Alejandro una última vez. Él ya no me miraba. Estaba brindando con un socio, fingiendo que todo era normal, fingiendo que no acababa de traicionar a la mujer que le dio la vida.
Pobre Alejandro, pensé, y mi pensamiento resonó en mi mente con una claridad aterradora. Crees que eres el dueño del mundo porque llevas mi apellido. Pero olvidaste lo más importante. Olvidaste quién te enseñó a caminar. Y olvidaste que antes de ser una anciana estorba soy Matilde Ontiveros. Y en esta hacienda nada se mueve sin que yo lo sepa. Me di la media vuelta y bajé del escenario sin despedirme. No caminé hacia la salida principal. Caminé hacia la oscuridad del pasillo que llevaba a la cocina de servicio. Dejé atrás los aplausos y las risas. Ellos celebraban mi final. No sabían que en realidad acababan de despertar a la bestia que yo había mantenido dormida por amor. La guerra había comenzado, y ellos acababan de disparar el primer cañonazo contra la persona equivocada. Caminé lejos de las luces, lejos de la música que seguía sonando burlona a mis espaldas. Mis pasos ya no resonaban en el mármol, sino que crujían sobre la grava seca del sendero oscuro que conducía a la parte trasera de la propiedad. Allí oculta tras unos arbustos de bugambillas que yo misma planté hace 30 años para dar color al jardín, se encontraba la casita de servicio. Originalmente, Roberto y yo la construimos para el jardinero. Era un cuarto sencillo de ladrillo visto techo de lámina y un baño pequeño. Hoy esa casita era mi hogar, o mejor dicho, mi celda. Mientras abría la puerta de metal oxidado que chirriaba como un lamento en la noche, miré hacia atrás. La mansión principal, mi casa, brillaba como un palacio. Veía las sombras de los invitados bailando tras los ventanales ajenos a que la dueña de todo aquello estaba a punto de dormir en un catre con olor a humedad. Desde hace 6 meses, Camila había decretado que mi presencia en la casa grande alteraba la estética. Decía que mis cosas viejas, mis santos de madera y mis fotos en blanco y negro desentonaban con su visión moderna. Poco a poco me fueron empujando hacia aquí, como quien barre el polvo debajo de la alfombra antes de que lleguen las visitas. Entré y cerré el cerrojo. El aire dentro estaba viciado, encerrado. Me senté en el borde de la cama sintiendo cómo el colchón barato se hundía bajo mi peso. Sobre la mesita de noche vi el frasco de pastillas que Camila insistía en que tomara. Son vitaminas para la memoria, suegra, me decía cada mañana con esa sonrisa de plástico. Últimamente olvida muchas cosas, se pone agresiva. Es por su bien. Lo decía delante de Alejandro. Y él, mi pobre hijo ciego, asentía preocupado. ¿De verdad estoy perdiendo la cabeza?, me pregunté a mí misma muchas veces mirando esas pastillas azules. Había días en los que me sentía aturdida, lenta, como si caminara bajo el agua. Pero esta noche, la humillación había funcionado como un antídoto. La rabia había limpiado la niebla. No estaba loca. Me estaban drogando. Me estaban apagando poco a poco para que no estorbara. Si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia, quédate conmigo y aprovecha para suscribirte. Tal vez esta historia también sea un poco tuya. ¿Desde dónde me estás escuchando ahora? ¿Tú también sientes que tu voz es silenciada en casa? No pude dormir. El silencio de la casita era ensordecedor. Me quité el vestido gris doblándolo con cuidado y me puse mi camisón de franela. Pero el frío no estaba en el aire, estaba en mis huesos. Necesitaba agua. El agua del grifo de la casita tenía un sabor metálico que me revolvía el estómago. Decidí ir a la cocina principal. La fiesta debía haber terminado, o al menos el servicio ya estaría limpiando. Conocía los horarios de mi casa mejor que nadie. Salí de nuevo a la oscuridad. Me moví como una sombra pegada a las paredes, evitando los focos de seguridad. Me sentí como una ladrona robando en su propia propiedad. Qué bajo había caído, la reina del sabor, la matriarca de los Ontiveros, escondiéndose como una rata para beber un vaso de agua limpia. Llegué a la puerta trasera de la cocina, la que siempre dejaban entreabierta para ventilar el calor de los hornos. Iba a entrar cuando escuché voces. No eran las voces de las empleadas domésticas bromeando mientras lavaban los platos. Eran voces afiladas, tensas. Me detuve en seco, conteniendo la respiración. Te dije que 500.000 no es suficiente, Camila. Esos usureros no juegan. Era Renata, la madre de mi nuera. Su voz, habitualmente melosa y fingida frente a los invitados, ahora sonaba histérica, vulgar, rasposa por el cigarrillo. Me pegué a la pared, espiando por la rendija de la puerta. Estaban en la isla central de la cocina, esa hermosa isla de granito negro que Roberto mandó traer de Italia para mí. Renata estaba fumando, dejando caer la ceniza sobre el suelo inmaculado, mientras se servía una copa de mi coñac más caro, ese que guardábamos para ocasiones especiales.
Camila estaba frente a ella caminando de un lado a otro todavía, con su vestido rojo, pero ahora descalza y despeinada con la cara desfigurada por la ansiedad. «Ya lo sé, mamá. Deja de gritar o alguien te va a oír», sisió Camila. «El plan del asilo ya está en marcha. Mañana sacamos a la vieja y tendremos el camino libre». Alejandro ya firmó los papeles de la tutela médica. Cree que su madre tiene demencia senil avanzada. Es un idiota, se tragó todo el cuento de que te encontré hablando sola con las plantas. Sentí un golpe en el pecho como si me hubieran dado una patada. Tutela médica. Demencia. Así que eso era, no solo querían echarme, querían incapacitarme legalmente, querían declararme incompetente para tomar el control de mis bienes. Alejandro, mi hijo, ¿cómo pudiste firmar eso sin siquiera mirarme a los ojos? Pero el asilo cuesta dinero, Camila, insistió Renata, dando un trago largo a la copa. Y yo necesito pagar mis deudas de juego antes del viernes. Si esos hombres vienen a buscarme, no van a preguntar si soy la consuegra de los Ontiveros. Me van a romper las piernas. El dinero no va a salir de las cuentas corrientes, estúpida, gritó Camila golpeando la mesa con la palma de la mano. El sonido resonó como un disparo en la cocina vacía. Ya tengo el trato cerrado con Grupo Alimentos del Norte. Llevan años queriendo comprar la marca. ¿Van a vender la empresa?, preguntó Renata, los ojos brillándole de codicia. No toda la empresa. Eso alertaría a los abogados viejos de Matilde, explicó Camila bajando la voz, y tuve que inclinarme más para escuchar sintiendo cómo el corazón me latía en la garganta. Vamos a vender lo único que realmente les importa, la receta de la salsa de la abuela, la fórmula original. Quieren industrializarla, hacerla en polvo, venderla en supermercados baratos. Me llevé la mano a la boca para ahogar un grito de horror. La salsa de la abuela. No era solo una receta. Era el legado de mi madre, de mi abuela. Era la mezcla secreta de 7 chiles que Roberto y yo perfeccionamos durante noches enteras sin dormir. Era el alma de sabor de antaño. Venderla a una corporación para que la convirtieran en polvo químico. Era prostituir nuestra historia. Y Alejandro, preguntó Renata, ¿qué va a decir el pelele? Alejandro hará lo que yo le diga, respondió Camila con un desprecio que me heló la sangre. Le dije que es una alianza estratégica para modernizarnos. Él no lee la letra pequeña. Solo le importa tener dinero para sus autos y sus trajes. Además, le prometí que con ese dinero podríamos comprar el departamento en Miami que tanto quiere. Está comiendo de mi mano. Ahí estaba la verdad desnuda. Mi hijo no era más que un títere, un pelele, como lo llamaban, manipulado por la ambición de 2 mujeres que no sabían lo que significaba ganarse el pan con trabajo. Estaban dispuestas a desmantelar 40 años de esfuerzo para pagar deudas de juego y comprar lujos en el extranjero. ¿Y cuánto?, preguntó Renata lamiéndose los labios. $3 millones por la patente y la exclusividad, dijo Camila sonriendo triunfante. Suficiente para callar a tus usureros, mandarme a mí de compras a París y dejar a la vieja pudriéndose en el asilo hasta que se muera. Renata soltó una carcajada ronca. Brindemos por eso, hija, por el fin de la era de los tacos y el inicio de la era de los millones. Chocaron las copas. El tintineo del cristal sonó obsceno en el silencio de la cocina. Retrocedí lentamente, temblando de pies a cabeza. Mis piernas fallaron y tropecé con un cubo de basura metálico. El ruido fue estruendoso. Clang. ¿Quién anda ahí?, gritó Camila, girándose bruscamente hacia la puerta. Sus ojos se clavaron en la oscuridad donde yo estaba escondida. El terror me invadió. Si me descubrían ahora, sabrían que lo sabía todo. Y eran capaces de cualquier cosa. Camila agarró un cuchillo de chef de la mesa, el mismo cuchillo con el que yo había enseñado a cortar carne a los aprendices. «Sal de ahí», chilló su voz afilada por el miedo y la agresividad. No esperé. Corrí. Corrí con una agilidad que no sabía que aún poseía. Mis pies descalzos golpearon la tierra fría mientras huía hacia la oscuridad del jardín, hacia mi casita, hacia mi refugio miserable. Escuché los pasos de Camila llegando a la puerta trasera, escuché sus maldiciones al no ver a nadie. Me encerré en la casita con el corazón golpeando mis costillas como un pájaro enjaulado. Me deslicé hasta el suelo con la espalda contra la puerta, respirando entrecortadamente. Lo había oído todo. No era solo ingratitud, era un crimen. Iban a vender mi alma por $3 millones. Iban a destruir el sabor que definía a mi familia. Y mi hijo, mi propia sangre, era cómplice por omisión y estupidez.
Miré mis manos en la penumbra. Temblaban sí, pero ya no de miedo. Temblaban de una furia volcánica. Esas manos habían amasado toneladas de maíz, habían cargado cajas de tomates bajo el sol abrasador, habían limpiado lágrimas y mocos de un niño que ahora me vendía. «Creen que estoy loca», susurré en la oscuridad y mi voz sonó ronca terrible. «Creen que estoy vieja y acabada. Creen que mañana me subirán a un coche y me olvidarán». Me levanté del suelo. El dolor en mis articulaciones había desaparecido. Fui hacia el viejo baúl de madera que tenía a los pies de la cama, el único mueble que me habían permitido traer de la casa grande porque estaba apolillado. Lo abrí. Dentro, bajo mantas viejas y ropa con olor a naftalina, había una caja de metal, una caja que Camila y Renata nunca habían visto, porque para ellas nada que viniera de mí tenía valor. Saqué la caja. Dentro no había joyas. Roberto y yo nunca fuimos de diamantes. Había papeles amarillentos, libretas de contabilidad, escritas a mano, y lo más importante, un cuaderno de cuero negro desgastado, el diario de Roberto. Y dentro del diario, doblado en 4 partes, un documento que mi esposo me hizo firmar 3 días antes de morir, ante la presencia de su amigo y notario, el licenciado Villalobos. Acaricié el papel. Recordé las palabras de Roberto en su lecho de muerte. «Matilde, eres demasiado buena. Y nuestro hijo es débil. Si algún día las cosas se ponen feas, si algún día olvidan quién manda, usa esto. Es tu seguro de vida, es tu corona». Nunca quise usarlo. Quería confiar. Quería ser solo la madre, la abuela. Pero la madre había muerto esta noche en ese escenario bajo los aplausos de la vergüenza. Ahora solo quedaba la dueña. Encendí la pequeña lámpara de la mesita. La luz amarilla iluminó el documento. Mis ojos recorrieron las cláusulas legales. Estaba todo allí, claro como el agua. Poder notarial irrevocable, dueña mayoritaria, derecho de veto absoluto. Ellos tenían los trajes caros y las fiestas. Ellos tenían la arrogancia. Pero yo tenía la tinta y el papel. Sonreí. No fue una sonrisa bonita. Fue la sonrisa de quien sabe que tiene la bomba atómica en el bolsillo mientras el enemigo juega con cerillas. Mañana vendrían por mí a las 8. Esperaban encontrar a una anciana llorosa y derrotada, lista para el matadero. Pobres ilusos. Mañana no se llevarían a una anciana al asilo. Mañana se encontrarían con la verdadera dueña de la hacienda, y esta vez no habría piedad para los traidores. La madrugada en la hacienda es engañosa. El cielo se tiñe de un violeta suave. Los pájaros comienzan a cantar como si el mundo fuera un lugar hermoso y lleno de esperanza. Pero yo sabía que en unas pocas horas llegarían los buitres disfrazados de enfermeros para llevarme. Sentada en el borde de mi cama con el documento salvador de Roberto apretado contra mi pecho, no sentí alivio. Sentí el peso aplastante de la memoria. Ese papel no era solo un contrato legal, era el testigo mudo de una vida que se había desmoronado pedazo a pedazo sin que yo me diera cuenta. Miré mis manos otra vez, iluminadas por la primera luz del alba que se filtraba por la ventana sucia de la casita de servicio. Cerré los ojos y por un instante el olor a humedad desapareció, reemplazado por el aroma picante del aceite hirviendo y la masa de maíz. Me transporté 40 años atrás, a esa esquina de la colonia Doctores, donde Roberto y yo pusimos nuestro primer puesto de lámina. No teníamos nada. Dormíamos en el suelo sobre cartones para ahorrarlo de la renta y poder comprar carne de buena calidad. Recuerdo el calor abrasador de la plancha, el sudor bajándome por la espalda, las quemaduras que me hacía al despachar rápido para que los obreros no llegaran tarde a sus trabajos. Todo sea por el niño Matilde, me decía Roberto mientras me curaba las ampollas con sábila por las noches. Que Alejandro nunca tenga que quemarse las manos como nosotros. Y cumplimos. Vaya si cumplimos. Pero en el camino cometí el error más grande que una madre puede cometer. Le di todo, pero no le enseñé el valor de nada. Crié a un príncipe que ahora se cree rey, pero que no sabe ni cómo se siembra el maíz que le da de comer. La ironía era tan amarga como la bilis. Esas mismas manos mías deformadas por el trabajo para construirle un trono eran las que ahora le daban asco a su esposa. Sus manos raspan, suegra, tenga cuidado con la seda de los muebles, me dijo Camila una vez. En ese momento me callé. Siempre me callé. Pensé que era humildad, pero ahora sé que fue mi sentencia. Dejé el documento de Roberto en la caja de seguridad y mi mirada cayó sobre el frasco de vitaminas en la mesita de noche. Esa botellita naranja que Camila rellenaba personalmente cada semana con una sonrisa solícita.
Tómeselas, todas suegras son, para que su cabecita descanse. Anoche por la rabia y la humillación se me olvidó tomarla. Y curiosamente hoy mi mente estaba más clara que nunca. No había niebla. No había cansancio extremo. La duda fría y serpenteante se instaló en mi estómago. Agarré el frasco y lo llevé hacia la luz. No tenía etiqueta de farmacia. Era un frasco genérico. Lo abrí y volqué una de las pastillas en mi palma. Era pequeña, blanca, con unas letras diminutas grabadas en un lado. Entrecerré los ojos forzando mi vista cansada. Loraz. No eran vitaminas. Reconocí el nombre porque se lo recetaron a mi hermana antes de morir para sedarla, para mantenerla tranquila. Eran ansiolíticos fuertes, antipsicóticos. El frasco se me resbaló de la mano y rodó por el suelo esparciendo las pastillas blancas como dientes de un esqueleto. No me estaban cuidando, me estaban drogando, me estaban envenenando la mente deliberadamente para que pareciera una vieja senil frente a Alejandro y frente a los abogados. Cada vez que balbuceaba en una cena, cada vez que se me caía un plato por el temblor en las manos, no era la vejez, eran ellos. Camila. Y lo peor de todo, lo sabía Alejandro. Sabía mi hijo que su esposa estaba convirtiendo a su madre en un vegetal químico para robarle la herencia. Sentí ganas de vomitar. No de asco físico, sino de horror moral. El dolor se transformó en una necesidad desesperada de ver a mi hijo. Una última vez. No al empresario, no al títere de Camila, sino a mi niño. Tenía que saber si todavía quedaba algo de humanidad en él antes de destruirlos a todos. Tenía que darle una última oportunidad para salvar su alma, porque su patrimonio ya lo había perdido. Me vestí. No me puse la ropa vieja que usaba para la jardinería. Busqué en el fondo del armario un traje sastre negro que usé en el funeral de Roberto. Me quedaba un poco grande ahora porque la tristeza me ha consumido la carne, pero me daba porte. Me recogí el cabello blanco en un chongo firme. Me lavé la cara con agua fría. Salí de la casita y crucé el jardín. Los preparativos para mi mudanza ya eran visibles. Una furgoneta blanca con el logotipo Residencia El Atardecer Dorado estaba estacionada en la entrada de servicio. 2 hombres fornidos estaban fumando recargados en el cofre, esperando la orden para cargar el bulto. Me vieron pasar, y uno de ellos soltó una risita burlona tirando la colilla a mis rosales. «Esa es la vieja», susurró. «Se ve entera todavía. Va a dar guerra». «Mejor así nos pagan el extra por manejo de pacientes difíciles», respondió el otro. Ignoré su existencia. Mi objetivo estaba dentro. Entré a la casa grande. El silencio reinaba, ese silencio pesado de las casas donde no hay amor, solo intereses. Subí las escaleras de mármol, esas que fregué de rodillas para quitar las manchas de pintura cuando se construyó la casa. Me dirigí a la habitación principal, la que fue mía y de Roberto, y que ahora ocupaban Alejandro y Camila. La puerta estaba entreabierta. Escuché la voz de Alejandro. «¿Estás segura de que es necesario hoy? Cami se ve mal. La gente va a hablar». Mi corazón dio un vuelco. Ahí estaba. Una chispa de duda. Una pizca de conciencia. Me detuve pegando la oreja a la madera, rogando a Dios que mi hijo reaccionara. «Ay, amor, por favor, no empieces con tus sentimentalismos baratos». La voz de Camila sonó irritada, seguida del sonido de una cremallera cerrándose. «Ya hablamos de esto. Tu madre necesita ayuda profesional. ¿O quieres que incendie la casa un día de estos anoche? Casi arruina la fiesta con esa cara de perro apaleado. Además, los inversores llegan a las 10. Necesito que la casa esté limpia de distracciones». «Pero es mi madre», murmuró él débil, patético. «Exacto. Es tu madre. Y por eso haces lo mejor para ella y para nosotros. Piensa en el departamento en Miami, Alejandro. Piensa en el Ferrari que te prometiste. Sin ese contrato de la salsa estamos en bancarrota, mi vida. Tu madre no entiende de negocios, solo de cazuelas viejas. Nos está hundiendo». Empujé la puerta y entré. Alejandro estaba sentado al borde de la cama en pijama de seda, con la cabeza entre las manos. Camila estaba frente al tocador, aplicándose crema en el cuello, con movimientos ascendentes y agresivos. Al verme, Alejandro dio un salto como si hubiera visto un fantasma. Camila, en cambio, ni se inmutó. Me miró a través del espejo con desdén. «¿Qué hace aquí, suegra?», dijo ella sin girarse. «No debería estar empacando sus trapos. Los enfermeros ya están abajo». Ignoré a la víbora. Mis ojos se clavaron en mi hijo. «Alejandro», dije,
Mi voz salió firme, profunda, resonando en la habitación lujosa. Mírame. Él levantó la vista. Tenía los ojos rojos hinchados. Había miedo en ellos, sí, pero también una cobardía infinita. Mamá. Por favor, no hagas esto más difícil, suplicó volviendo a bajar la mirada. Es por tu bien. Allá estarás atendida. Tendrás médicos. No estoy enferma, Alejandro. Le corté dando un paso adelante. Saqué de mi bolsillo el frasco de pastillas y lo arrojé sobre la cama a su lado. El frasco rebotó en el colchón suave. ¿Sabes qué es esto? ¿Sabes lo que tu esposa me ha estado dando de comer? Alejandro miró el frasco confundido. Camila se giró bruscamente, sus ojos echando chispas. Son sus medicinas, Alejandro. ¿Ves lo que te digo?, gritó ella acercándose a él como una leona protegiendo su presa. Está paranoica. Ahora cree que la enveneno. Es el cuadro clásico de demencia senil. Llama a los enfermeros ya. Mírame a los ojos, hijo, grité, imponiendo mi voz sobre los chillidos de ella. Soy yo. Soy la mujer que te cargó en la espalda mientras vendía tacos. Soy la que vendió sus joyas para pagar tu universidad. ¿De verdad crees que estoy loca? ¿O te conviene creerlo para poder vender mi legado y comprarte tus juguetes? Alejandro tembló. Por un segundo vi al niño pequeño que corría a mis brazos cuando tenía miedo. Se levantó mirando el frasco, luego a mí, luego a Camila. Cami, ¿qué pastillas son estas?, preguntó él con un hilo de voz. Camila le arrebató el frasco de las manos y lo guardó en su bata. No le hagas caso, Alejandro. Te está manipulando. Siempre lo ha hecho. Se hace la víctima para controlarte. Vas a dejar que una vieja ignorante arruine nuestro futuro. Firma la autorización de traslado de una vez y que se la lleven. Alejandro se quedó paralizado en medio de las dos mujeres de su vida. Era el momento de la verdad. El momento de elegir. Me acerqué a él tanto que pude oler el alcohol rancio de la noche anterior en su aliento. Le tomé las manos. Sus manos suaves sin callos entre las mías ásperas. Hijo, le susurré con el alma en un hilo. Si me sacas de esta casa hoy, si dejas que vendan la receta de tu padre, me pierdes para siempre. No vuelves a tener madre. Piénsalo bien. Alejandro me miró. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Hubo un silencio eterno de 5 segundos. Y entonces lentamente retiró sus manos de las mías, como si mi tacto le quemara o le ensuciara. Mamá, dijo retrocediendo hacia Camila, es que tú ya no estás bien. Necesitas descansar. Y nosotros necesitamos el dinero. Lo siento. Se dio la vuelta. Me dio la espalda. Se refugió en los brazos de la mujer que lo estaba destruyendo. Ahí estaba. El sonido de algo rompiéndose fue tan real que pensé que mis costillas habían estallado. Pero no eran huesos. Era el cordón umbilical, ese lazo invisible y sagrado que acababa de ser cortado no con tijeras, sino con traición. La tristeza desapareció de golpe. Fue absorbida por un vacío frío y oscuro. Me enderecé. Me alicé la chaqueta del traje negro. Ya no veía a mi hijo frente a mí. Veía a un extraño, a un enemigo. Está bien, dije. Mi voz sonó tan calmada que incluso Camila dejó de sonreír y me miró con cautela. No hace falta que llamen a nadie. Yo saldré por mi propio pie. Caminé hacia la puerta. Antes de salir me detuve, pero no miré atrás. Disfruten su desayuno, dije mirando el marco de la puerta, porque será la última comida tranquila que tengan en esta casa. Salí al pasillo. Mis pasos eran firmes, mis lágrimas se habían secado para siempre. Alejandro había elegido el dinero, Camila había elegido la guerra, y yo acababa de elegir la venganza. Bajé las escaleras, ignorando a los enfermeros que esperaban en el vestíbulo con una camisa de fuerza disimulada. No la necesitarían. Iba a salir, sí. Pero no iba al asilo. Iba a buscar al único hombre que quedaba vivo y que todavía conocía el significado de la palabra lealtad. Iba a buscar al licenciado Villalobos. Y cuando regresara, no traería maletas. Traería el infierno. No subía a la camioneta blanca. Cuando el conductor, un hombre con brazos gruesos y mirada de pocos amigos, intentó bloquearme el paso en la puerta de servicio, me detuve. Él pensaba que estaba tratando con una anciana senil que se escapaba de su tratamiento. Intentó agarrarme del brazo, sus dedos ásperos, apretando mi carne con esa falta de respeto que solo se tiene por aquellos que consideramos indefensos. Oiga, abuela, regrese adentro. La señora Camila dijo que
comenzó a decir con voz ronca. Pero no terminó la frase. Me giré y clavé mis ojos en los suyos. No había miedo en mi mirada, solo una autoridad fría forjada en 40 años de tratar con proveedores tramposos y funcionarios corruptos. Si no quita su mano de mi brazo en este instante, le dije en voz baja, pero con una dicción perfecta, le juro por la memoria de mi esposo que lo denunciaré por secuestro y agresión. Y créame, joven, tengo el dinero y los abogados para asegurarme de que se pudra en la cárcel antes de que pueda volver a encender ese vehículo. El hombre parpadeó sorprendido por la claridad y la amenaza en mi voz. Soltó mi brazo como si quemara. Aproveché su desconcierto, crucé la reja y detuve el primer taxi que pasó por la carretera. No miré atrás. La casa grande, mi jaula de oro, se hizo pequeña en el espejo retrovisor hasta desaparecer. El taxi me llevó hacia el centro histórico de la Ciudad de México. El paisaje cambiaba, dejando atrás las zonas residenciales de lujo, con sus cercas eléctricas y su silencio artificial, para adentrarse en el caos vibrante de la ciudad real. El ruido de los claxones, el olor a smog y a tacos de suadero, la gente corriendo. Todo eso me inyectó vida. Durante meses, Camila me había mantenido aislada en una burbuja estéril, convenciéndome de que el mundo exterior era peligroso para una mujer de mi edad. Pero mientras veía pasar los edificios coloniales, me di cuenta de que el único peligro real había estado durmiendo bajo mi propio techo. El taxi se detuvo frente a un edificio antiguo en la calle de Donceles. La fachada de piedra estaba desgastada por los siglos y no había porteros con librea, solo una puerta de madera pesada que olía a cera y a historia. Allí, en el tercer piso, estaba el despacho del licenciado Anselmo Villalobos. Subí las escaleras despacio. Me dolían las rodillas, sí, pero cada escalón era una pequeña victoria contra la idea de que era una inválida. Al llegar a la puerta con el cristal esmerilado que decía Villalobos y Asociados, sentí un nudo en la garganta. Anselmo era el mejor amigo de Roberto. No lo había visto en 5 años desde que Camila, con sus artimañas, me convenció de cambiar la administración legal de la empresa a un bufete más moderno en Santa Fe. ¡Qué estúpida fui! Cambié la lealtad por la apariencia. Toqué la puerta. Se abrió casi de inmediato. Anselmo estaba allí, más viejo, con el cabello completamente blanco y apoyado en un bastón, pero sus ojos, detrás de las gafas gruesas, seguían teniendo la misma agudeza de halcón. Al verme, no hubo saludos formales. Solo abrió los brazos. Matilde suspiró con una voz que sonaba a refugio. Sabía que vendrías. Llevo meses esperando este día. Entré en su despacho. Era un caos ordenado de libros de leyes, carpetas de papel manila y humo de cigarro. Me senté en la silla de cuero frente a su escritorio, esa silla donde tantas veces Roberto y yo planeamos el futuro. Anselmo me sirvió un vaso de agua, se sentó frente a mí y entrelazó los dedos. Me enteré de la fiesta de anoche, dijo Anselmo, yendo directo al grano. Y me enteré de lo que planean hacer con Sabor de Antaño. Matilde, la situación es mucho peor de lo que imaginas. Sentí un frío en el estómago. Peor, van a vender la receta de la salsa, Anselmo. Van a vender el alma de Roberto. Ojalá fuera solo eso, respondió él, abriendo un cajón con llave y sacando una carpeta gruesa. La deslizó hacia mí. Tengo contactos dentro de la empresa, viejos empleados que todavía son leales a la familia Ontiveros, no a la gestión moderna de tu nuera. Matilde, abre eso. Abrí la carpeta. Mis ojos recorrieron los documentos al principio sin entender, pero luego las cifras rojas saltaron a mi vista como gritos de auxilio. Renata, tu consuegra, explicó Anselmo mientras yo leía horrorizada, tiene una deuda de juego que asciende a 4 millones de pesos. Y eso es solo lo que sabemos. Camila ha estado desviando fondos de la empresa para cubrir los intereses de esa deuda, bajo conceptos falsos. Estudios de mercado, asesorías de imagen, viajes de prospección. Han estado sangrando a la empresa gota a gota. Cerré la carpeta de golpe. Sentí que me faltaba el aire. No era solo ambición. Era un robo descarado. Mi hijo sabía esto, o era tan ciego que no veía que su esposa y su suegra estaban desmantelando el patrimonio de su padre para pagar vicios. Alejandro firma los cheques, dijo Anselmo, respondiendo a mi pregunta, no formulada, con una tristeza infinita en la voz. Tal vez no sepa el destino real del dinero, pero su negligencia es criminal, Matilde. Si esto sale a la luz, podría ir a la cárcel por administración fraudulenta. A la cárcel. Mi hijo, el niño al que protegí de todo mal,
Sentí una punzada de dolor maternal, pero la aplasté. No podía permitirme ser débil ahora. Pero eso no es lo más grave, continuó Anselmo, sacando otro documento. Este parecía un borrador de contrato con el logotipo de ese grupo extranjero, Alimentos del Norte. Mira la cláusula séptima. Leí. Mis manos empezaron a temblar, pero esta vez de pura ira. Como condición para la adquisición, la marca, Sabor de Antaño, será retirada del mercado y reemplazada por la nueva identidad corporativa, Gourmet Camila. Se eliminará cualquier referencia a la familia Ontiveros en el empaquetado y la historia de la marca para alinearla con un perfil más internacional y sofisticado. Gourmet Camila. Querían borrar nuestro apellido. Querían borrar a Roberto. Querían que el mundo olvidara que esa salsa nació en un comal humilde, para ponerle el nombre de esa mujer vanidosa. Iban a matar la memoria de mi esposo por segunda vez. No pueden hacer esto, susurré levantando la vista. Mis ojos ardían. Yo soy la dueña de la casa. Yo soy la dueña de la tierra. Y eres mucho más que eso, Matilde, dijo Anselmo sonriendo por primera vez. Se levantó y caminó hacia una caja fuerte antigua en la esquina del despacho. Roberto era un hombre previsor. Él sabía que Alejandro tenía un corazón noble, pero una voluntad débil, y desconfiaba profundamente de las nuevas amistades de su hijo. Anselmo sacó un documento viejo amarillento sellado con lacre. Lo puso sobre la mesa con reverencia. Cuando Roberto murió, se leyó el testamento público. Ese que le daba a Alejandro el puesto de director general y a ti el usufructo vitalicio de los bienes. Pero Camila y sus abogados ignoraron o quisieron ignorar la existencia de este anexo, el candado Ontiveros. Anselmo rompió el sello, desplegó el papel. Este documento estipula que tú, Matilde Ontiveros, no eres una simple beneficiaria. Tú posees la acción de oro. Una sola acción que vale más que todas las demás juntas. Te otorga poder de veto absoluto sobre 3 cosas: la venta de activos esenciales como las recetas, el cambio de nombre de la marca y la destitución del director general en caso de incompetencia moral o financiera. Me quedé mirando el papel. La firma de Roberto, fuerte y clara, estaba al final. Era como si él me estuviera dando la mano desde el más allá, entregándome la espada que necesitaba para esta guerra. Ellos creen que estás incapacitada, dijo Anselmo, su voz volviéndose dura. Por eso tienen tanta prisa en encerrarte en el asilo. Si logran que un juez te declare mentalmente incompetente, este documento no vale nada, la tutela pasaría a Alejandro y a través de él a Camila. Por eso te drogaron, Matilde. Necesitaban que parecieras loca para anular tu poder. Todo encajaba. Las pastillas, la humillación pública, el aislamiento. No era crueldad gratuita. Era una estrategia calculada y fría para desarmarme antes de que yo supiera que tenía un arma. Habían estado jugando ajedrez conmigo mientras yo pensaba que jugábamos a las casitas. La firma del contrato con los extranjeros es mañana a mediodía, en la sala de juntas de la Torre Corporativa en Reforma, dijo Anselmo, mirando su reloj de bolsillo. Camila ha convocado a la prensa. Quiere anunciar el renacimiento de la marca y tu retiro simultáneo. Será su gran momento de gloria. Me levanté. La silla de cuero crujió. Me sentí más alta. El dolor de las articulaciones desapareció bajo la adrenalina de la batalla inminente. Entonces no podemos llegar tarde, dije. Mi voz sonaba diferente. Ya no era la voz de la madre sufrida. Era la voz de la matriarca. Anselmo me miró con preocupación. ¿Qué vas a hacer, Matilde? Tienes el poder legal para detenerlo, sí. Pero si usas esto, destruirás a Alejandro. Lo humillarás públicamente. Perderá su puesto, su reputación. Tal vez a su esposa. Caminé hacia la ventana y miré hacia la calle. Vi a una madre comprándole un helado a su hijo. Recordé todas las veces que perdoné a Alejandro, todas las veces que cubrí sus errores, todas las veces que dejé que Camila me pisoteara por la paz de la familia. Y miren a dónde nos había llevado esa paz. A la ruina, al olvido. Me di la vuelta y miré a Anselmo. Alejandro ya está destruido, Anselmo. Esa mujer lo ha vaciado por dentro. Si lo salvo ahora con silencio, solo prolongaré su agonía. A veces, para salvar una extremidad gangrenada, hay que cortar por lo sano. Tomé el documento de la mesa y lo guardé en mi bolso junto al frasco de pastillas que había recogido de la cama de mi hijo. Prepara los papeles de la auditoría forense, Anselmo. Y llama a tus contactos en la fiscalía.
Quiero que haya policías de civil en el edificio mañana. Anselmo abrió los ojos de par en par. Policía Matilde, vas a meter a tu propia familia a la cárcel. Sonreí. Una sonrisa triste pero implacable. Yo no, Anselmo. Ellos se metieron solos el día que decidieron que yo era prescindible. Mañana no voy a una reunión de negocios. Voy a una ejecución. Salí del despacho. El aire de la escalera ya no olía a viejo. Olía a tormenta. Mañana al mediodía Camila tendría su gran evento con la prensa. Quería espectáculo. Quería luces y cámaras. Perfecto. Yo le daría el mayor espectáculo de su vida. Salí del despacho de Anselmo con el sol de la tarde golpeándome el rostro, pero por primera vez en meses no sentí que me quemara, sino que me purificaba. La calle de Donceles bullía con la energía del comercio del regateo de la vida real que había olvidado encerrada en mi jaula de oro. Apreté el bolso contra mi costado sintiendo el peso del documento que Anselmo me había entregado como si fuera un revólver cargado. Ya no era una anciana desorientada buscando un taxi, era una generala en vísperas de su batalla final. Sin embargo, al pasar frente a un kiosco de periódicos, el mundo se detuvo de golpe. Allí, en la portada de una revista de negocios de esas que Alejandro adoraba leer para sentirse importante, estaba ella, Camila. La foto era perfecta, retocada hasta lo irreal. Llevaba un traje blanco impecable, sentada en mi silla presidencial con una sonrisa de tiburón. El titular en letras doradas y obscenas rezaba: la nueva cara de la tradición, cómo Camila Figueroa está reinventando un imperio obsoleto. Obsoleto. Esa palabra me golpeó más fuerte que una bofetada. No solo me llamaban vieja a mí, llamaban obsoleto al trabajo de mi vida, al sudor de Roberto, a la historia de cada plato servido. Leí el subtítulo, sintiendo cómo la bilis me subía a la garganta. Adiós a las cazuelas de barro, hola, a la eficiencia global. Arrancaron la página de mi alma. Iban a tirar las cazuelas. Esas cazuelas de barro de Metepec que curábamos con ajo y agua, esas que daban el sabor ahumado que ninguna olla de acero inoxidable podía imitar. Compré la revista, no para leerla, sino para no olvidar nunca la cara del enemigo. El voceador, un hombre mayor con la piel curtida, me miró con curiosidad. «¿Todo bien, marchanta? Se ve usted pálida». Lo miré y por primera vez no bajé la vista. «Estoy mejor que nunca, señor. Solo estoy viendo cómo se ve la traición impresa en papel cuché». Tiré la revista en el primer bote de basura que encontré con la misma fuerza con la que pronto tiraría a mi nuera de su pedestal. Caminé sin rumbo fijo por unos minutos hasta que mi reflejo en el escaparate de una tienda departamental me detuvo. Lo que vi me dio pena. Un traje sastre negro que me quedaba grande, el cabello mal recogido, los zapatos polvorientos. Parecía una viuda derrotada. Parecía exactamente lo que ellos querían que fuera, una sombra. Si mañana iba a entrar en esa sala de juntas y reclamar mi trono, no podía entrar luciendo como una víctima. La gente, especialmente la gente de dinero, como los socios de Camila, te juzga por cómo te ven antes de escucharte. Necesitaba dejar de ser la abuelita y convertirme en la doña. Entré a una boutique exclusiva en la calle Madero. El aire acondicionado estaba helado y olía a lavanda sintética. Una dependienta joven con más maquillaje que experiencia me barrió con la mirada desde el mostrador. Ni siquiera se molestó en dejar su teléfono. Para ella, yo era una pérdida de tiempo, una anciana, que probablemente se había equivocado de tienda buscando el baño. «Señora, la sección de saldos está en el sótano», dijo sin levantar la vista, con ese tono condescendiente que usan los jóvenes cuando creen que la vejez te vuelve sordo y estúpido. Me acerqué al mostrador. Puse mi mano firme y pesada sobre la superficie de cristal. «No busco saldos, niña», le dije, con una voz tan gélida que finalmente soltó el teléfono. «Busco un traje. Seda salvaje, color azul medianoche, talla 12, aunque probablemente tendrás que ajustarlo de los hombros. Y quiero que me atienda la gerente, no alguien que no sabe distinguir entre una clienta y una molestia». La chica palideció, balbuceó una disculpa y corrió a la trastienda. Minutos después salí del probador. El traje azul se ajustaba a mi cuerpo, dándome una silueta de autoridad que creí perdida. Me miré al espejo. Ya no veía a la mujer que lloraba en la casita de servicio. Veía a Matilde Ontiveros. La mujer que negoció con sindicatos, que sobrevivió a crisis económicas, que levantó un imperio. Me solté el cabello dejándolo caer en ondas plateadas sobre mis hombros. Las canas no son vejez, pensé acomodándome el cuello de la chaqueta. Son plata.
Y la plata es valiosa. A veces escuchar hasta el final es el primer paso para no callar más. Si estás del lado de la verdad, deja tu like. Pero dime algo. ¿Alguna vez has enfrentado una situación parecida a la que está viviendo Matilde? ¿Cómo reaccionarías en su lugar? Salí de la tienda con bolsas nuevas y una actitud nueva, pero aún me faltaba algo. Información. Anselmo me había dado los números, pero yo necesitaba saber qué estaba pasando en las entrañas de mi cocina. Saqué mi viejo celular y marqué un número que no había usado en meses. Bueno, contestó una voz gruesa, cansada, con el sonido de fondo de una televisión barata. Gregorio, dije. Soy Matilde. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio pesado, cargado de emoción. Gregorio había sido mi jefe de cocina durante 20 años. Era el guardián de mis recetas. Camila lo había despedido hacía 3 meses, argumentando que era demasiado lento, y lo había reemplazado por un chef joven con tatuajes que usaba pinzas para servir la comida. Doña Matilde. La voz de Gregorio se quebró. Dios mío, doña Matilde, pensé. Nos dijeron que usted estaba muy enferma, que ya no reconocía a nadie. El joven Alejandro nos dijo que lo mejor era no molestarla. Mentiras, Gregorio. Todas mentiras, respondí sintiendo una punzada de dolor por cómo habían aislado a mi gente de mí. Estoy más cuerda que nunca, y voy a recuperar lo que es nuestro. Pero necesito tu ayuda. Necesito saber qué están haciendo en la fábrica. Gregorio suspiró un sonido que parecía venir de lo más profundo de su alma herida. Doña, es una carnicería. Anoche, después de la fiesta, la señora Camila ordenó tirar todo el stock de chiles secos. Dijo que ocupaban mucho espacio. Están trayendo bidones de pasta de chile industrial, de esa que sabe a vinagre y plástico. Dice que es para la nueva línea gourmet. Y... Ay, doña, no sé si deba decirle esto. Dímelo, Gregorio. Necesito saberlo todo para destruirlos. Las cazuelas, doña Matilde. Las cazuelas grandes, las que usted trajo de Oaxaca. Las rompieron. Las vi en el contenedor de basura esta mañana, cuando fui a recoger mis últimas cosas. Dijeron que eran antihigiénicas. Me tuve que apoyar en la pared de un edificio. Sentí que me faltaba el aire. Romper las cazuelas. No era solo un cambio de administración, era un acto de violencia simbólica. Estaban borrando mi existencia a martillazos. Esas cazuelas tenían la sazón de décadas. Eran irreemplazables. Camila no solo quería dinero, quería aniquilar mi legado cultural porque le parecía sucio. Era el desprecio de la clase alta ignorante hacia la raíz que le da de comer. Escúchame bien, Gregorio, dije recuperando el aliento, transformando el dolor en combustible. Mañana a las 12 voy a ir a las oficinas corporativas. Quiero que estés ahí, y quiero que llames a Juana, a Pedro, a los lavaplatos viejos, a todos los que echaron como perros. Los quiero a todos afuera del edificio. ¿Para una protesta, doña?, preguntó él temeroso. No, Gregorio, para que sean testigos, porque cuando yo salga por esa puerta ustedes van a entrar de nuevo. Limpia tu uniforme, Gregorio. Mañana volvemos a cocinar. Colgué. Mis manos ya no temblaban. Estaban cerradas en puños. Me registré en un hotel modesto cerca de Reforma. No quería volver a la hacienda. No quería que me vieran antes de tiempo. Esa noche, sentada en la cama del hotel, saqué de mi bolso el único objeto personal que había rescatado de la casita, la foto de Roberto. Lo miré a los ojos. En la foto, él sonreía con esa confianza tranquila que siempre me calmaba. Lo siento, viejo, le susurré a la imagen. Te prometí cuidar al niño. Te prometí que seríamos una familia unida. Pero el niño se convirtió en un hombre débil y la familia se convirtió en un nido de víboras. Acaricié el cristal. Mañana voy a romper mi promesa, Roberto. Mañana voy a destruir a nuestro hijo para poder salvarlo. Sé que me perdonarás porque tú sabías mejor que nadie que a veces hay que quemar el campo para que vuelva a crecer la milpa. Apagué la luz, pero no dormí. Me quedé mirando el techo, repasando mi discurso, afilando cada palabra como si fuera un cuchillo cebollero. Imaginé la cara de Camila cuando me viera entrar. Imaginé la vergüenza de Alejandro. Imaginé el miedo de los inversores. El miedo. Eso era lo que tenía que inspirar. Durante demasiado tiempo había inspirado lástima. Pobrecita la suegra, pobrecita la abuela. Se acabó. Mañana nadie sentiría lástima por Matilde Ontiveros. Mañana sentirían respeto. Y si no me daban respeto me tendrían miedo. El amanecer llegó lento y gris, como si el cielo de la Ciudad de México supiera que se avecinaba una tormenta. Me levanté, me bañé con agua fría
y me puse mi armadura de seda azul. Me maquillé con cuidado, ocultando las ojeras, resaltando mis ojos oscuros. Me puse los aretes de perlas que Roberto me regaló cuando abrimos el primer restaurante. Me miré al espejo una última vez. Ya no eres la sirvienta de nadie, le dije a mi reflejo. Hoy eres la dueña. Salí de la habitación. El pasillo del hotel parecía interminable, pero mis pasos eran firmes. Abajo en la calle el tráfico rugía. Anselmo me mandó un mensaje. La policía está lista. Te espero en la entrada. Guardé el teléfono. Tomé un taxi. A Reforma 222, por favor, le dije al conductor. ¿Va a trabajar, señor?, me preguntó el taxista, viéndome por el retrovisor. Sonreí. Una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Sí, joven. Voy a hacer una limpieza profunda. Voy a sacar la basura. La Torre Reforma se alzaba ante mí como una aguja de cristal clavada en el corazón de la ciudad, brillando con esa arrogancia fría que solo el dinero nuevo posee. Desde la acera levanté la vista hacia el piso 40, donde sabía que en ese preciso momento se estaban descorchando botellas de champán importado para celebrar mi funeral comercial. El sol del mediodía caía a plomo sobre el asfalto, haciendo que el aire vibrara, pero yo no sentía calor. Sentía el frío metálico de la determinación. A mi alrededor, el tráfico rugía, y los oficinistas pasaban apresurados con sus cafés de marca en la mano, ignorando que una mujer de 68 años, vestida con seda azul y armada con la verdad, estaba a punto de detener el tiempo. Anselmo Villalobos estaba a mi lado apoyado en su bastón, revisando su reloj de bolsillo con la precisión de un general antes del ataque. Pero no estábamos solos. Detrás de nosotros, formando una media luna silenciosa y respetuosa, estaba mi ejército. No eran abogados de trajes caros ni consultores de imagen. Eran Gregorio, con su filipina de chef inmaculadamente blanca y planchada, aunque tuviera un zurcido en el hombro. Era Juana la lavaplatos, que había perdido sus huellas dactilares fregando ollas durante 30 años. Era Pedro el chofer que Camila despidió porque decía que olía a viejo. Eran 20 personas. 20 fantasmas del pasado que la nueva administración había intentado exorcizar y que hoy volvían para reclamar su lugar en la historia. ¿Estás lista, Matilde?, preguntó Anselmo, su voz ronca, apenas audible sobre el ruido de la ciudad. Una vez que entremos, no hay vuelta atrás. Si esto sale mal, si los documentos no son suficientes, te sacarán esposada. Lo miré. Mis ojos se dirigieron a la entrada giratoria del edificio, donde 2 guardias de seguridad privada, jóvenes y fornidos, custodiaban el acceso como cerberos modernos. Anselmo, le respondí, ajustándome los puños de mi chaqueta, lo único que va a salir mal hoy es el brindis de mi nuera. Vamos. Mientras cruzábamos la plaza hacia la entrada, mi mente voló hacia lo que imaginaba que estaba ocurriendo allá arriba. Podía verlo con una claridad dolorosa. La sala de juntas, con su vista panorámica de la ciudad que Roberto amaba ahora, estaría llena de extraños. Inversores extranjeros con sonrisas de tiburón, abogados que cobran por hora lo que mis empleados ganan en un mes, y en el centro de todo ella, Camila. Seguramente estaría retocándose el labial rojo frente al espejo, ensayando su discurso sobre innovación y futuro, mientras su madre Renata se llenaba los bolsillos con los canapés caros, pensando en qué casino gastaría el dinero de la venta. Y Alejandro. Mi pobre Alejandro. Imaginé a mi hijo sentado en la cabecera de la mesa, pero no como un líder, sino como un adorno. Un niño perdido en un traje de hombre, asintiendo a todo lo que su esposa decía, tratando de ignorar el vacío en su estómago, donde debería estar su conciencia. Probablemente, Camila le habría dado otra de esas pastillas para los nervios, diciéndole que era por su bien, para que no estuviera ansioso durante la firma. La ironía era cruel. Me drogaban a mí para llamarme loca, y lo drogaban a él para mantenerlo dócil. Éramos 2 piezas de ajedrez movidas por una mano codiciosa que no sabía jugar. Llegamos a la puerta giratoria. El primer obstáculo. Uno de los guardias, un hombre con cara de pocos amigos y un auricular en la oreja, dio un paso al frente, bloqueándonos el paso. Su mirada recorrió mi traje elegante, pero se detuvo con desdén en el grupo de empleados humildes que venían detrás de mí. «Disculpen», dijo el guardia, con ese tono de autoridad prestada que tanto detesto. «Esta es una propiedad privada. La entrada de servicio y proveedores es por la calle trasera. No pueden estar aquí». Gregorio, que venía detrás de mí, bajó la cabeza por costumbre. Esa costumbre maldita de los pobres de obedecer al uniforme. Pero yo no. Yo sentí cómo la sangre me hervía, no de vergüenza, sino de poder.
Me quité las gafas de sol lentamente. Clavé mi mirada en el guardia. No somos proveedores, joven, dije. Mi voz fue suave pero cortante como el filo de un cuchillo recién afilado. Y no vamos a la cocina. Vamos al piso 40, a la sala de juntas. El guardia soltó una risa incrédula. Al piso 40, señora, ahí arriba hay un evento privado de la dirección de Grupo Ontiveros. A menos que tenga una invitación. Dejó la frase en el aire mirándonos con burla, como si la idea de que nosotros perteneciéramos a ese mundo fuera el chiste del día. Mire, hágame un favor, y llévese a su gente, antes de que tenga que llamar a la policía, para sacarlos por vagancia. Vagancia. Esa palabra fue la chispa. Di un paso adelante, invadiendo su espacio personal, obligándolo a retroceder. Vagancia, repetí subiendo el tono lo suficiente para que la recepcionista del mostrador levantara la vista. Escúchame bien, Igualado. La camisa que traes puesta, el sueldo que cobras y el piso que estás pisando se pagaron con el sudor de esta gente. Yo soy Matilde Ontiveros. Soy la dueña de este edificio. Y si no te quitas de mi camino en 3 segundos, te juro que tu liquidación no te va a alcanzar ni para el pasaje de regreso a tu casa. El guardia titubeó. El nombre Ontiveros resonó en su memoria. Probablemente había visto mi foto en algún pasillo olvidado, o quizás la autoridad en mi voz le recordó a su propia madre. Miró a su compañero inseguro. Señora, yo tengo órdenes estrictas de la licenciada Camila Figueroa. Nadie entra sin estar en la lista, especialmente. Bajó la voz incómodo, especialmente una señora mayor que encaje con su descripción. Dijo que si aparecía, no la dejáramos pasar porque usted no está bien de sus facultades. Ahí estaba, la confirmación final. Camila no solo me había echado, había dejado instrucciones precisas para tratarme como a una loca peligrosa en mi propia empresa. La humillación ya no era privada, era institucional. Sentí una punzada de dolor, pero Anselmo dio un golpe seco con su bastón en el suelo de mármol. Joven, intervino Anselmo sacando una tarjeta dorada de su bolsillo. Soy el licenciado Anselmo Villalobos, socio fundador del bufete que constituyó esta empresa. Y lo que usted está a punto de cometer no es cumplimiento del deber. Es obstrucción de la justicia y discriminación. Tenemos una orden judicial que nos permite el acceso. ¿Quiere leerla o prefiere explicárselo al juez mañana? El guardia palideció. La mención de orden judicial es mágica. Se apartó, murmurando una disculpa atropellada. Adelante, doña Matilde, dijo Gregorio detrás de mí con la voz llena de orgullo. Usted primero. Cruzamos el vestíbulo bajo las miradas atónitas de los empleados. Murmullos. Esa no es la fundadora. No decían que estaba en un asilo. ¿Qué hace aquí el viejo chef? Los ignoré. Mi vista estaba fija en los elevadores dorados al fondo. Entramos al ascensor. Éramos demasiados, así que tuvimos que apretarnos. El olor a loción barata de Pedro se mezcló con mi perfume de sándalo y el olor a tabaco de Anselmo. Era el olor de la lealtad. Presioné el botón del piso 40. Mientras el elevador ascendía, sentí que mi estómago se encogía. No por miedo, sino por la anticipación del dolor. Iba a ver a mi hijo. Iba a ver su cara cuando se diera cuenta de que su madre no era la víctima, sino el verdugo de su ambición. Recordé una conversación que tuve con Alejandro hace apenas una semana antes de la fiesta. Él había venido a la casita de servicio, supuestamente a traerme fruta, pero en realidad vino a tantear el terreno. Mamá, ¿tú eres feliz?, me había preguntado evitando mi mirada. Soy feliz si tú eres un hombre de bien, hijo, le respondí. Es que a veces pienso que todo esto es demasiado para ti. La empresa, las decisiones. Cami dice que deberías descansar. El descanso es para los muertos, Alejandro. Los vivos trabajamos. En ese momento no entendí que me estaba pidiendo permiso para traicionarme. Quería que yo le diera la bendición para clavarme el puñal. ¡Qué cobarde! ¡Qué inmensamente cobarde! El ding del elevador me sacó de mis recuerdos. Piso 40. Las puertas se abrieron. Lo primero que escuché fue la risa de Renata. Una risa estridente, vulgar, que resonaba en el pasillo alfombrado. Luego escuché la voz de Camila amplificada por un micrófono. Y por eso, amigos, hoy despedimos a Sabor de Antaño, con gratitud, pero sin nostalgia. Porque el futuro se llama Gourmet Camila. Salud por la nueva era. Aplausos. Tintineo de copas. Salí del elevador. Gregorio y los demás se quedaron atrás esperando mi señal. Anselmo caminó a mi lado.
En la entrada de la sala de juntas había un caballete cubierto con una tela de terciopelo rojo. Junto a él, un cartel enorme mostraba el nuevo logotipo, una C estilizada y dorada. Habían borrado el molcajete, habían borrado mi historia. 12 decanes intentaron acercarse para pedirnos las invitaciones, pero al ver mi cara se congelaron. Debí parecer la muerte misma, caminando hacia ellos. Me detuve frente a las puertas dobles de caoba. Podía oír los latidos de mi propio corazón retumbando en mis oídos. Detrás de esa madera estaba mi familia, mi sangre y mis enemigos. Anselmo puso una mano en mi hombro. Segura, respiré hondo. Pensé en las manos quemadas de Juana. Pensé en la dignidad de Gregorio. Pensé en Roberto. Abre la puerta, Anselmo, ordené. Se acabó la fiesta. Anselmo empujó las puertas. Se abrieron de par en par con un sonido pesado y solemne. La luz de la sala me cegó por un instante. Luego mis ojos se adaptaron. Vi a Camila en el estrado con una copa en alto. Vi a Alejandro sentado encogido. Vi a los inversores. Y ellos me vieron a mí. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto. Fue como si hubiera entrado un fantasma. La sonrisa de Camila se congeló en una mueca grotesca. La copa de Renata se detuvo a medio camino de su boca. Di un paso adentro. El tacón de mi zapato resonó como un disparo en el suelo de madera pulida. «Buenos días», dije. Mi voz no tembló. Llenó la habitación. «Lamento llegar tarde. El tráfico estaba terrible. Pero no se preocupen. La verdadera dueña ha llegado para cancelar este circo». El silencio que siguió a mi entrada fue tan denso que casi se podía masticar. Era un silencio cargado de pánico, del tipo que precede a un terremoto devastador. Camila, que segundos antes brillaba con la luz prestada de mi fortuna, ahora parecía una estatua de cera a punto de derretirse bajo los reflectores. Su mano que sostenía la copa de champán temblaba imperceptiblemente, derramando una gota dorada sobre el mantel blanco inmaculado. Esa pequeña mancha fue el primer signo de que su perfección era una mentira. Los inversores extranjeros, hombres de trajes grises y maletines de cuero, intercambiaron miradas nerviosas. Nadie quiere hacer negocios en medio de una guerra familiar, y yo había traído la guerra hasta su mesa. Camila reaccionó primero como el animal acorralado que era. Bajó la copa con un golpe seco que resonó como un disparo y forzó una risa nerviosa aguda y desagradable. «Seguridad», gritó, y su voz habitualmente controlada se quebró en un chillido histérico. «Saquen a esta mujer de aquí, se ha escapado de su cuidado psiquiátrico. Es peligroso que esté suelta». Señaló a los guardias que habían entrado detrás de mí dubitativos. «¿Qué esperan? Es una anciana demente. Sáquenla antes de que lastime a alguien o rompa algo». Alejandro se puso de pie de un salto pálido como un muerto. «Mamá», balbuceó mirando a su esposa y luego a mí atrapado en el fuego cruzado. «Mamá, por favor, no hagas una escena. Estás confundida. Esto es una reunión importante». Di un paso más hacia la mesa. No miré a los guardias. No miré a Alejandro. Mis ojos estaban clavados en Camila perforando su máscara de maquillaje. «La única persona confundida aquí eres tú, Camila», dije. Mi voz era tranquila, gélida, la voz de una matriarca que disciplina a una niña malcriada. «Confundiste mi paciencia con debilidad, confundiste mi silencio con ignorancia. Y lo peor de todo, confundiste el dinero de mi esposo con tu herencia personal». Llegué a la cabecera de la mesa donde Camila estaba parada. Ella intentó mantenerme la mirada, pero el miedo en sus ojos la traicionaba. Olía a miedo, olía a sudor frío bajo el perfume caro. Me giré hacia los inversores, esos hombres que me miraban como si fuera una curiosidad de circo. «Señores», les dije con una cortesía impecable, «lamento informarles que la presentación ha terminado. La marca Sabor de antaño no está a la venta. La receta de la salsa no se va a convertir en polvo industrial. Y esta mujer», señalé a Camila, sin mirarla con un gesto de desdén absoluto, «no tiene autoridad para venderles, ni siquiera una servilleta de esta empresa». «Eso es mentira», chilló Renata desde su asiento, poniéndose de pie y tirando su silla en el proceso. La madre de Camila tenía la cara roja de ira y alcohol. «Mi hija es la presidenta ejecutiva. Tú eres una vieja senil que ya firmó los poderes». «Alejandro, di algo. Defiende a tu esposa». Alejandro abrió la boca, pero Anselmo Villalobos se adelantó.
El viejo abogado cojeó hasta la mesa y dejó caer la pesada carpeta de documentos con un tut sordo que hizo vibrar las copas de cristal. El licenciado Ontiveros no puede defender lo indefendible. Señora Renata, dijo Anselmo con su voz rasposa de fumador. Abrió la carpeta. Y menos cuando se entere de que los gastos de representación de la empresa se han estado utilizando para pagar sus deudas en el Hipódromo de las Américas. Anselmo deslizó los estados de cuenta bancarios sobre la mesa, esparciéndolos como una baraja de cartas maldita frente a Alejandro. Míralos, hijo, le ordené a Alejandro. Míralos bien. Alejandro tomó uno de los papeles con manos temblorosas. Sus ojos se movieron rápidamente sobre las líneas resaltadas en amarillo. Transferencias, retiros en efectivo, pagos a prestamistas dudosos, todo firmado digitalmente por Camila. 4 millones de pesos, Alejandro, susurré acercándome a él. Mientras tú me decías que no había dinero para arreglar el techo de la fábrica, tu suegra se jugaba el patrimonio de tu padre en las carreras de caballos. ¿Y tu esposa lo autorizaba? Alejandro levantó la vista. Su rostro era una máscara de incredulidad y dolor. Miró a Camila. Es cierto esto, Cami. 4 millones. Camila retrocedió un paso perdiendo su compostura por completo. Es una trampa. Ese viejo abogado falsificó los papeles. Alejandro, mi amor, no les creas. Lo hacen para separarnos. Tu madre siempre me ha odiado. Odiarte, la interrumpí soltando una risa corta y seca. Camila, yo te abrí las puertas de mi casa, te di las joyas de mi abuela. Intenté quererte como a una hija. Pero tú intentaste borrarme. Metí la mano en mi bolsillo y saqué el frasco de pastillas que había recogido de la cama de Alejandro esa mañana. Lo arrojé sobre la mesa de caoba. El frasco rodó ruidosamente, hasta detenerse frente al inversor principal, un hombre canoso que miró la etiqueta con el ceño fruncido. Lorazepam y haloperidol, dije nombrando los químicos como si fueran los nombres de mis verdugos. Dosis para un paciente psicótico agresivo. Eso es lo que me dabas en el desayuno, ¿verdad? Vitaminas para la memoria, me decías. Un murmullo de horror recorrió la sala. Los inversores empezaron a recoger sus cosas incómodos. Nadie quiere estar asociado con un escándalo de envenenamiento. Alejandro continuó implacable, obligándolo a enfrentar la verdad más dolorosa. Tu esposa no quería cuidarme. Quería anularme. Me estaba drogando para que un juez me declarara incapaz y así poder quedarse con todo sin que yo pudiera defenderme. ¿Tú sabías esto? ¿O eres tan inútil que ni siquiera te diste cuenta de que estaban matando a tu madre en vida? Alejandro miró el frasco, luego miró a Camila. La mujer que amaba a la mujer por la que había traicionado a su madre lo miraba con una expresión que ya no era de amor, sino de cálculo frío. Ella sabía que el juego había terminado. Lo hice por nosotros. Alejandro siseó Camila, dejando caer la máscara de víctima. Su voz se volvió venenosa real. Lo hice porque tu madre es un ancla, una vieja anticuada que no nos deja avanzar. Necesitábamos el dinero. Querías ser un mediocre toda tu vida vendiendo tacos. Yo te iba a hacer millonario. Cállate, rugió Alejandro. Fue la primera vez en años que lo oí levantar la voz. Su grito resonó en la sala lleno de una furia tardía pero genuina. Drogaste a mi madre, le robaste a la empresa y me mentiste. Camila se burló. ¿Y qué vas a hacer, Alejandro? ¿Despedirme? No puedes. Tengo un contrato blindado. Y tú eres el director general. Tú firmaste todo. Si yo caigo, tú caes conmigo, idiota. Estamos juntos en esto. Ella sonrió con suficiencia creyendo que tenía un as bajo la manga. Creía que la complicidad de Alejandro la salvaría. Fue entonces cuando saqué mi última carta. La carta que Roberto me dejó. El documento con el sello de lacre rojo. Te equivocas, querida, dije caminando despacio hacia la cabecera de la mesa. Camila intentó bloquearme el paso, pero la empujé con el hombro. No con fuerza física, sino con la fuerza de quien reclama su trono. Ella se tambaleó y se apartó. Alejandro ya no es el director general. Desplegué el candado Ontiveros sobre la mesa justo encima de los planos del nuevo logotipo. Según la cláusula 9 del acta constitutiva original que poseo, gracias a mí. Acción de oro. Declaré mi voz, resonando con la autoridad de una sentencia final. Tengo la facultad de destituir inmediatamente a cualquier directivo. En caso de fraude, negligencia o daño moral a la familia fundadora. Y hoy, señores, se han cumplido las 3 condiciones.
Miré a los inversores que ya estaban de pie con los maletines cerrados. La oferta de compra queda rechazada, les dije. Pueden retirarse. Y llévense sus maquetas de plástico. Aquí cocinamos con barro. El inversor principal asintió con una mezcla de respeto y miedo, y salió rápidamente de la sala, seguido por su séquito. La sala quedó solo con la familia. Y los traidores. Me volví hacia Camila. Ella estaba pálida, temblando de rabia contenida. «Estás despedida, Camila», dije. «Y no solo como presidenta. Estás despedida de esta familia. Quiero que recojas tus cosas de mi oficina ahora mismo. Y cuando digo tus cosas, me refiero a tu labial y tu bolso. Todo lo demás, el coche, el teléfono, la computadora, pertenece a la empresa. Y la empresa soy yo». «No puedes hacerme esto», gritó ella lanzándose hacia mí. «Tengo derechos. Soy la esposa de tu hijo». «Seguridad», dije yo esta vez. Y mi voz no fue un chillido. Fue una orden. Los mismos guardias que Camila había llamado esos hombres que respetan la jerarquía del poder real no dudaron. Se acercaron a ella. Uno la tomó suavemente pero con firmeza del brazo. «Suéltame, gorila», escupió ella. Miré a Renata, que intentaba esconderse detrás de una planta decorativa. «Y tú, Renata, te sugiero que empieces a correr, porque cuando mis contadores terminen la auditoría y entreguen el reporte a la fiscalía, vas a desear tener dinero para un abogado en lugar de para apostar». Renata salió corriendo de la sala sin mirar atrás, abandonando a su hija. La lealtad de las ratas dura lo que dura el barco a flote. Camila, al ver huir a su madre, me miró con odio puro, un odio negro y profundo. «Esto no se va a quedar así, vieja bruja», me amenazó mientras los guardias la empujaban hacia la salida. «Alejandro volverá conmigo. Él no sabe vivir sin que yo le diga qué hacer. Volveremos y te quitaremos todo». Cuando las puertas se cerraron tras ella, el silencio volvió a la sala. Pero esta vez era un silencio diferente. Era el silencio de la limpieza después de la tormenta. Me quedé sola con Alejandro y Anselmo. Mi hijo estaba derrumbado en una silla con la cabeza entre las manos, llorando en silencio. Se veía tan pequeño, tan roto. Me acerqué a la cabecera de la mesa. La silla presidencial de cuero negro parecía esperarme. Me senté. Puse mis manos callosas sobre la caoba fría. Miré a Gregorio y a los empleados que esperaban en la puerta con los ojos brillantes de emoción. «Gregorio», dije con voz cansada pero firme. «Sí, doña Matilde», respondió él cuadrándose. «Ve a la cocina, prepara café de olla y trae pan dulce. Tenemos mucho trabajo que hacer para limpiar este desastre». Luego miré a mi hijo. «¿Y tú, Alejandro?», dije. Él levantó la vista, esperando tal vez un abrazo o tal vez un grito. «Deja de llorar. Las lágrimas no pagan deudas. Si quieres seguir siendo parte de esta familia, tienes un largo camino que recorrer. Y empieza en el fregadero». Me recosté en la silla. Había ganado. Había recuperado mi empresa. Pero al ver los ojos vacíos de mi hijo, supe que la verdadera reconstrucción apenas comenzaba. La reina había vuelto, sí, pero el reino estaba en ruinas. La sala de juntas quedó vacía, pero el aire seguía pesado, cargado con el olor agrio del miedo y la vergüenza. Los inversores se habían marchado apresuradamente, llevándose sus maletines de cuero y sus promesas vacías, dejando atrás solo el eco de sus pasos apresurados y el aroma a café frío. Me quedé allí sentada en la cabecera de la mesa, acariciando la madera pulida que mi esposo Roberto había elegido personalmente hace 30 años. Se sentía fría bajo mis dedos. A mi derecha, Anselmo guardaba lentamente los documentos que habían servido de espada y escudo en esta batalla, y al otro lado, derrumbado en una silla como un muñeco de trapo al que le han cortado los hilos, estaba Alejandro, mi hijo, el hombre por el que hubiera dado mi vida sin dudarlo y quien sin dudarlo me había vendido por un puñado de ilusiones. No me miraba. Tenía la cabeza gacha, escondida entre sus manos, y sus hombros se sacudían con sollozos silenciosos que no me conmovían. Ya no. Las lágrimas de un hombre adulto que acaba de ser descubierto no son de arrepentimiento, son de autocompasión. Lloraba porque había perdido, no porque entendiera el daño que había causado. «¿Crees que esto ha terminado?», Alejandro, pregunté. Mi voz rompió el silencio como un cristal al caer al suelo. Él se estremeció pero no levantó la vista. «¿Crees que porque Camila ya no está en el edificio la pesadilla acabó? Pero te equivocas. El despertar apenas comienza». Hice una señal a Anselmo. El viejo abogado, con la lealtad grabada en cada arruga de su rostro, sacó una segunda carpeta del maletín. Esta no era negra como la anterior. Era roja, el color de la urgencia.
el color de la sangre. La deslizó sobre la mesa hasta que chocó suavemente contra los codos de Alejandro. «Ábrela», ordené. Alejandro levantó la cara. Tenía los ojos hinchados y rojos, la corbata de seda italiana aflojada, el cabello despeinado. Parecía un niño perdido en el cuerpo de un ejecutivo fracasado. Con manos temblorosas abrió la carpeta. Lo que vio allí hizo que el poco color que le quedaba en el rostro desapareciera por completo. Esto no puede ser», balbuceó leyendo los documentos. «La hipoteca de la casa está pagada. Papá la pagó hace 10 años. ¿Tu padre la pagó?» «Sí», respondió Anselmo con severidad. «Pero hace 6 meses tú firmaste un poder notarial amplio a favor de tu esposa. Y ella hace 3 semanas rehipotecó la hacienda Ontiveros y la casa de la ciudad con un prestamista privado a una tasa de interés del 40% anual». Que el grito de Alejandro fue de pura incredulidad. «Hipotecó la casa, mi casa, nuestra casa». «No, Alejandro», le corregí sintiendo una punzada de dolor por la estupidez de mi propia sangre. «Hipotecó mi casa, el techo bajo el que naciste, y lo hizo con tu firma, con tu permiso ciego. Ese dinero no se usó para la empresa. Se transfirió a una cuenta en las Islas Caimán a nombre de una sociedad anónima controlada por Renata». Alejandro dejó caer el papel. Se llevó las manos a la cabeza jalándose el pelo con desesperación. Me dijo que eran papeles para el seguro. Me dijo que era un trámite de rutina. Dios mío, soy un imbécil. El desenlace está cerca. Y la verdad duele, pero es necesaria. Quédate conmigo hasta el final para entenderlo todo. Antes de revelar el próximo secreto, suscríbete y deja tu like. Quiero saber tu opinión. ¿Estás de acuerdo con las decisiones que ha tomado Matilde hasta ahora, o crees que Alejandro merece una segunda oportunidad sin condiciones? Un imbécil no firma la sentencia de muerte de su patrimonio. Alejandro, dije con dureza levantándome de la silla. Caminé hasta la ventana panorámica. La ciudad se extendía abajo indiferente a nuestra tragedia. Un cómplice sí, y eso es lo que eres. Pero espera, porque la humillación no termina ahí. Me giré. Anselmo me pasó un último documento. Este no era financiero, era personal. Lo habíamos encontrado en el despacho de Camila esa misma mañana, mientras mis leales empleados aseguraban el perímetro. Estaba en su cajón privado listo para ser enviado. Lo arrojé sobre la mesa justo encima de la hipoteca. «Lee esto». Alejandro tomó el papel. Era una demanda de divorcio, ya redactada, ya firmada por Camila. Fecha de presentación. Mañana, leyó Alejandro con la voz quebrada. Iba a divorciarse de mí mañana. Exacto, confirmé acercándome a él, hasta que mi sombra lo cubrió. El plan de Camila nunca fue quedarse contigo. El plan era vender la empresa hoy, cobrar los $3 millones de comisión, dejarte con la deuda de la hipoteca, meterte a mí en el asilo y presentarte el divorcio mañana por la mañana, alegando diferencias irreconciliables. Y tu inestabilidad emocional. Se iba a ir a París con su madre y con tu dinero, Alejandro. Y tú te ibas a quedar en la calle sin madre, sin casa y sin esposa. El silencio volvió a la sala, pero esta vez era diferente. Era el silencio de un corazón rompiéndose en 1000 pedazos. Alejandro miró el papel de divorcio como si fuera un objeto extraterrestre. La mujer a la que había idolatrado, la mujer por la que había despreciado mis consejos y mis recetas, lo había visto no como un marido, sino como un cerdo al que hay que engordar antes del matadero. Ella me decía que me amaba. Susurró, y sonó tan patético que sentí lástima, pero maté esa lástima al instante. La lástima no educa, la lástima no repara. Ella amaba tu chequera, Alejandro, y cuando la vació, dejó de amarte. Es una matemática simple que tú nunca quisiste aprender. Alejandro se levantó de golpe. Su silla cayó hacia atrás con un estruendo. Caminó hacia la pared y golpeó el yeso con el puño cerrado una y otra vez hasta que sus nudillos sangraron. Gritó. Un grito de rabia, de frustración, de dolor animal. Dejé que gritara. Dejé que sacara el veneno. Cuando terminó, se quedó apoyado contra la pared, respirando agitadamente con la frente pegada al muro. ¿Qué voy a hacer? Mamá, preguntó sin voltear. Su voz era la de un niño asustado en la oscuridad. Lo he perdido todo. Voy a ir a la cárcel. Anselmo y yo intercambiamos una mirada. Aquí estaba, el momento del ultimátum,
el giro que definiría si mi hijo podía salvarse o si estaba perdido para siempre. Legalmente intervino Anselmo ajustándose las gafas. Tú eres responsable de fraude, administración desleal y complicidad en desfalco. Si tu madre decide proceder penalmente, podrías enfrentar de 10 a 15 años de prisión sin derecho a fianza. Alejandro se giró lentamente. El terror en sus ojos era absoluto. Se dejó caer de rodillas, sí de rodillas en el suelo alfombrado de la oficina que él creía dirigir. Mamá, perdóname. Por favor. No me metas a la cárcel. Haré lo que sea. Me iré. Desapareceré. Pero no dejes que me encierren. Lo miré desde arriba. Me vi reflejada en sus ojos llorosos una figura alta vestida de azul implacable. Levántate, le ordené. Los ontiveros no se arrodillan ante nadie, ni siquiera ante su madre. Él se puso de pie tambaleándose. No te voy a denunciar, Alejandro, dije. Él soltó un suspiro de alivio, pero levanté la mano para detenerlo. Todavía no. Pero tampoco vas a salir de aquí a seguir con tu vida de playboy fracasado. Tienes una deuda económica, con la empresa de 4 millones de pesos, y una deuda moral conmigo, que es impagable. Caminé alrededor de él evaluándolo. El traje caro, los zapatos italianos, el reloj de oro, todo eso era un disfraz. Anselmo ha preparado un acuerdo, continué. Yo asumiré la deuda de la hipoteca, salvaré la casa, pero tú vas a pagarme cada centavo que tu esposa robó. Trabajaré duro, mamá, dijo él rápidamente, asintiendo con desesperación. Volveré a la dirección, haré recortes, buscaré nuevos clientes. No, mi grito lo detuvo en seco. Tú no vas a volver a la dirección. No tienes el criterio, ni la moral, ni el respeto de nadie para dirigir esta empresa. Estás destituido, Alejandro. Él me miró confundido. Entonces, ¿cómo voy a pagarte? Me acerqué a su cara mirándolo a los ojos. Vas a trabajar. Pero vas a trabajar de verdad. Mañana te presentarás en la sucursal del centro. A las 5 de la mañana. ¿De gerente?, preguntó esperanzado. Sonreí con frialdad. No, de lavaplatos. Alejandro retrocedió como si lo hubiera abofeteado. ¿Qué, mamá, estás bromeando? Soy abogado. Soy el exdirector general. No puedo lavar platos. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirán los empleados? Dirán que al fin estás aprendiendo cómo se gana el dinero en esta familia. Respondí tajante. Empezarás desde abajo, Alejandro. Donde yo empecé, donde tu padre empezó. Lavarás las ollas donde se cocina la salsa que despreciaste. Fregarás los pisos que tus zapatos italianos nunca tocaron. Ganarás el salario mínimo. Y el resto de tu sueldo se irá directo a pagar la deuda. Es humillante, protestó él con un último destello de orgullo herido. Prefiero irme. Vete entonces, señalé la puerta. La puerta está abierta. Pero si cruzas ese umbral sin aceptar mi trato, te denuncio a la fiscalía en este mismo instante. Y no solo perderás tu libertad, perderás tu apellido. Te desheredaré, Alejandro. Para siempre. El silencio se estiró tenso, como una cuerda de violín a punto de romperse. Alejandro miró la puerta. Miró a Anselmo, que sostenía el teléfono listo para llamar a la policía. Me miró a mí. Vio que no había duda en mi mirada. Vio que la madre que le daba todo había muerto, y que había nacido una madre que estaba dispuesta a romperle los huesos para que sanaran bien. Lentamente sus hombros cayeron. La arrogancia se drenó de su cuerpo. Está bien, susurró con la cabeza baja. Acepto. Bien, dije. Entonces empieza ahora. Señalé su cuello. Quítate esa corbata, quítate ese saco, y quítate ese reloj. No los necesitarás donde vas. Con movimientos lentos y torpes, Alejandro se desnudó de sus símbolos de poder. Dejó el saco Armani en la silla. Dejó el Rolex sobre la mesa junto a la demanda de divorcio. Se quedó en camisa, arremangada, vulnerable. Vete a casa, le dije, mi voz suavizándose apenas un poco ahora que la lección había sido aceptada. Duerme en la habitación de huéspedes. Mañana Gregorio te dará tu uniforme. Y Alejandro, él se detuvo en la puerta sin voltear. Si rompes un solo plato, te lo descuento de tu sueldo. Salió. La puerta se cerró tras él. Me dejé caer en la silla exhalando el aire que había contenido. Mis manos empezaron a temblar ahora que la adrenalina bajaba. Anselmo se acercó y puso una mano en mi hombro. Fue duro, Matilde, dijo suavemente. ¿Crees que aguantará? Miré el reloj de oro abandonado en la mesa.
No lo sé, Anselmo, respondí sintiendo una lágrima solitaria rodar por mi mejilla. Pero el hierro solo se forja en el fuego. Si aguanta, tendré un hijo. Si no, al menos habré salvado la empresa. Miré por la ventana. El sol se estaba poniendo sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de rojo sangre. La batalla había terminado, pero la guerra por el alma de mi hijo apenas comenzaba. Y yo estaba dispuesta a luchar hasta el final. Dicen que el infierno tiene llamas, pero yo descubrí que el verdadero purgatorio está hecho de vapor, agua hirviendo y el ruido ensordecedor de 1000 platos chocando entre sí. Han pasado 3 meses desde el día en que recuperé mi trono en la sala de juntas, pero la verdadera batalla no se libró en las oficinas con aire acondicionado, sino aquí abajo, en las entrañas de la cocina industrial de sabor de antaño. Durante 90 días he observado desde la distancia, con el corazón encogido, pero la voluntad de hierro, cómo mi hijo, el licenciado Alejandro Ontiveros, dejaba de ser un príncipe de papel para convertirse en un hombre de carne y hueso. La primera semana fue brutal. Alejandro llegó puntual a las 5 de la mañana como le ordené, pero su espíritu seguía vestido con arrogancia. Miraba el uniforme blanco de ayudante general, 2 tallas más grande para él, como si fuera un traje de presidiario infectado. Gregorio, mi fiel jefe de cocina, no tuvo piedad. Siguiendo mis instrucciones estrictas, lo asignó a la zona más dura, el lavado de ollas gigantes, esas donde se prepara el mole negro, que se pega al fondo como chapopote y que requiere fuerza bruta para salir. Lo vi a través de las cámaras de seguridad de mi oficina luchando con la fibra de metal, sus manos suaves de abogado enrojecidas y ampolladas por el detergente industrial. «Esto es inhumano», le escuché murmurar una vez tirando la esponja al suelo. Pero entonces, Juana, la lavaplatos que él había ignorado durante años, se le acercó. No para consolarlo, sino para darle una lección. «Inhumano es tener hambre, muchacho», le dijo ella devolviéndole la fibra. «Fregar es un trabajo honrado. Si no le gusta, la puerta está allá. Pero recuerde que afuera lo esperan los cobradores, no su mamá». Esa frase de Juana, dicha con la sabiduría de quien ha sufrido de verdad, fue el primer golpe a su ego. Alejandro se quedó quieto con la cara ardiendo de vergüenza bajo la mirada burlona de los ayudantes de cocina. Por primera vez en su vida, su apellido no le servía de escudo. Aquí abajo, entre el humo y el calor, nadie era don Alejandro. Aquí era simplemente el nuevo, el que estorbaba, el que no sabía agarrar una olla caliente sin quemarse. Tuvo que tragarse sus palabras, recoger la fibra del suelo y seguir tallando. Ese día, cuando salió de su turno con la espalda rota y oliendo a grasa rancia, no subió a cenar a la casa grande. Se fue directo a su cuarto de huéspedes sin mirarme, arrastrando los pies. No sentí lástima. Sentí esperanza. El dolor es el cincel que rompe la piedra de la soberbia. Mientras mi hijo vivía su penitencia, el destino se encargaba de cobrar las facturas pendientes a quienes intentaron destruirnos. La justicia, aunque tarda a veces, llega con una ironía deliciosa. Anselmo entró a mi despacho una tarde lluviosa, con una sonrisa que no podía ocultar, y un periódico vespertino bajo el brazo. «¿Viste las noticias?», Matilde me preguntó desplegando la página de sucesos policiales. Ahí estaba ella, Camila, pero ya no era la mujer inmaculada de las portadas de negocios. En la foto tomada por un paparazzi despiadado, aparecía despeinada, sin maquillaje, cubriéndose la cara con un bolso de marca falso mientras subía a una patrulla. «Detenida en el aeropuerto de Cancún», leyó Anselmo con satisfacción. Intentaba salir del país rumbo a Panamá con un pasaporte que, digamos, no era del todo legítimo. «Parece que tu ex nuera tenía más deudas de las que sabíamos, y no solo contigo. Defraudó a sus propios socios de la nueva marca Gourmet. Les vendió acciones de una empresa fantasma». Miré la foto. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Tristeza por el desperdicio de una vida que pudo ser brillante si no hubiera estado podrida por la ambición. Renata, su madre, no corrió con mejor suerte. Al saber que su hija había caído y que mis auditores le pisaban los talones por el desfalco, intentó esconderse en casa de una amiga de la alta sociedad. Pero en ese mundo de apariencias, cuando se acaba el dinero, se acaban las amistades. La amiga la denunció anónimamente para cobrar una recompensa. Ahora ambas compartían celda en Santa Marta, Acatitla. Su imperio de mentiras se había derrumbado sobre sus propias cabezas. No moví un dedo para ayudarlas. La piedad con los verdugos es traición a las víctimas. Bajé a la cocina esa noche. Necesitaba ver a Alejandro. Necesitaba saber si la noticia de la detención de su esposa lo había roto o lo había liberado.
Lo encontré en la parte trasera sentado sobre un guacal de tomates vacío pelando costales de papas. Sus manos ya no eran suaves, estaban llenas de cortes uñas rotas y callos incipientes. Ya no usaba guantes. Decía que le estorbaban. Me detuve en la sombra observándolo. Estaba llorando, pero no eran los sollozos histéricos de aquel día en la oficina. Eran lágrimas silenciosas lentas que caían sobre las cáscaras de papa. ¿Lloras por ella?, le pregunté saliendo a la luz. Alejandro se sobresaltó, pero no se puso de pie. Se limpió la cara con el antebrazo sucio. Me miró y vi algo nuevo en sus ojos. Cansancio, sí, pero también claridad. No, mamá, respondió con voz ronca. Lloró porque hoy Juana me contó que con este trabajo mantuvo a 3 hijos sola, que se quemó los brazos cargando las ollas que yo desprecié. Y yo nunca le di ni los buenos días. Tomó una papa y siguió pelándola con movimientos mecánicos pero precisos. Lloro porque acabo de entender cuánto pesa 1 kilo de papas cuando tienes que pelarlo tú mismo. Lloro porque veo mis manos, y por primera vez se parecen a las de papá. Se me hizo un nudo en la garganta. Ahí estaba. El momento que había esperado durante años. Mi hijo no estaba llorando por haber perdido su dinero o a su esposa trofeo. Estaba llorando porque había encontrado su humanidad. Había conectado con la raíz del esfuerzo. ¿Tu padre estaría orgulloso de esas manos, Alejandro?, le dije suavemente. Más orgulloso que de cualquier diploma de abogado colgado en la pared. Alejandro dejó el cuchillo. Se miró las palmas abiertas, sucias y lastimadas. ¿Sabes lo que me dijo Camila la última vez que hablamos?, confesó con la mirada perdida en el suelo de baldosas rojas. Me dijo que yo no era nadie sin su dirección, que yo era un niño inútil. Y tenía razón, mamá, lo era. Fui un parásito que vivió de tu sangre y de la de papá creyendo que me lo merecía todo por derecho divino. Se levantó del huacal. Se acercó a mí oliendo a cebolla y sudor, pero para mí ese olor era más dulce que cualquier perfume caro. Era el olor de la redención. Ya pagué la primera cuota de la deuda con mi sueldo de esta semana, dijo sacando un sobre arrugado de su bolsillo con unos pocos billetes. Era una miseria comparado con los millones que debía, pero el gesto valía oro. Sé que faltan años para pagar el resto, pero no me voy a ir, mamá. No hasta que limpie mi nombre. No hasta que pueda mirarte a los ojos sin sentir asco de mí mismo. No tomé el dinero. Tomé su cara entre mis manos. Sentí la barba crecida, la piel áspera. El dinero va a la caja fuerte, Alejandro, le dije firme pero cariñosa. Pero el respeto, ese te lo estás ganando aquí y ahora. En ese momento la puerta de servicio se abrió de golpe. Entró un hombre de traje, un antiguo amigo de Alejandro, de esos con los que solía ir a jugar golf. Probablemente se había equivocado de entrada buscando el salón VIP. Al ver a Alejandro en uniforme sucio, rodeado de cáscaras de papa, el hombre soltó una carcajada cruel. «No puede ser. Alejandro Ontiveros», exclamó el intruso, señalándolo como si fuera un animal de zoológico. «Mira nada más. De director a pelapapas. ¡Qué caída, hermano! ¿Qué pasó? La reina te quitó la corona. Esto tengo que subirlo a Instagram. Nadie me lo va a creer». El hombre sacó su teléfono listo para humillarlo, listo para convertir la desgracia de mi hijo en el chiste de la semana de la alta sociedad. Sentí la furia subirme. Iba a intervenir. Iba a echar a ese imbécil a patadas. Pero Alejandro me detuvo con un gesto suave. Él se giró hacia su amigo. No bajó la cabeza. No se escondió. Se enderezó con el cuchillo de pelar en la mano y lo miró con una dignidad que llenó la cocina. «Toma la foto, Ricardo», dijo Alejandro con voz tranquila. «Tómala bien. Y cuando la subas escribe esto: Alejandro Ontiveros por fin está trabajando de verdad. Porque prefiero ser un pelapapas con las manos sucias y la conciencia limpia que un parásito de traje como tú que vive de la tarjeta de crédito de sus padres». El amigo se quedó helado. La sonrisa se le borró. Bajó el teléfono avergonzado por una fuerza moral que no comprendía y salió murmurando una excusa barata. Alejandro se volvió hacia mí y sonrió. Una sonrisa cansada pero genuina. La primera sonrisa real en años. «Creo que me faltan 2 costales más», jefa dijo. «Si no termino, Gregorio me va a regañar». Asentí conteniendo las lágrimas de orgullo. «Termina, hijo. Y cuando acabes, sube a casa. Te prepararé un café de olla. Tenemos que hablar de los nuevos menús. Creo que tienes algunas ideas que quiero escuchar». Lo dejé allí trabajando.
Mientras subía las escaleras hacia mi oficina, supe que la tormenta había pasado. La casa estaba en silencio, pero ya no era un silencio vacío. Era un silencio de construcción. Habíamos perdido millones, sí. Habíamos perdido el prestigio social ante los ojos de los necios. Pero había recuperado algo que no tiene precio, había recuperado a mi hijo. El fuego del sufrimiento había quemado la paja, dejando solo el oro puro. Y ese oro forjado en la cocina era el verdadero legado de los ontiveros. A la mañana siguiente de la tormenta, el cielo siempre parece más azul, pero tuvieron que pasar 365 amaneceres para que ese azul se sintiera real en la hacienda Ontiveros. Hoy, al despertar, no busqué documentos legales ni estrategias de guerra. Busqué mis tijeras de podar. Salí al jardín trasero, ese mismo jardín donde un año atrás me escondía como una fugitiva en mi propia casa. Las bugambillas han florecido con una intensidad furiosa, cubriendo las cicatrices de las paredes viejas con un manto fucsia vibrante. Mientras cortaba las hojas secas, pensé en la naturaleza de la poda. Hay que herir a la planta, cortar lo que parece vivo, pero está enfermo para que la savia nueva tenga fuerza. Eso fue lo que hice con mi familia. Los corté, los sangré y los obligué a sanar desde la raíz. Y hoy, finalmente, el jardín está completo. A lo lejos, escuché el sonido de un motor. No era el rugido de un deportivo italiano de esos que Alejandro solía coleccionar para llenar su vacío interior. Era el sonido ronco de la camioneta de reparto de la empresa. Me sequé el sudor de la frente y observé. Alejandro bajó del vehículo. Vestía unos vaqueros sencillos y una camisa de algodón arremangada. Cargaba una caja de tomates sobre el hombro con la naturalidad de quien ha hecho las paces con el peso de la responsabilidad. Ya no quedaba rastro del licenciado de manos suaves que aplaudía mi humillación. El hombre que caminaba hacia mí tenía la piel bronceada por el sol de los mercados de abastos, algunas canas prematuras en las sienes y, lo más importante, una mirada limpia. Una mirada que ya no esquivaba la mía. «Buenos días, jefa», me saludó dejando la caja en el porche. Su voz tenía un timbre diferente, más grave, más asentado. «Buenos días, hijo», respondí, sin dejar de podar. «¿Cómo estuvo la ruta?» «Pesada», admitió él secándose la frente con el antebrazo. «Don Anselmo, el de la bodega de chiles, me hizo regatear durante 20 minutos por el precio del guajillo. Me dijo que soy tan duro para los negocios como mi madre». Sonrió. Y yo también sonreí. Porque esa comparación que hace un año hubiera sido un insulto para su ego masculino, hoy era su medalla de honor. Alejandro había pagado su deuda. No solo los 4 millones de pesos que liquidó centavo a centavo trabajando jornadas dobles y vendiendo sus lujos. Había pagado su deuda moral. Había aprendido que el apellido Ontiveros no es una tarjeta de crédito ilimitada, sino un compromiso de servicio. Entramos a la cocina. El aroma ya no era de vinagre industrial. Olía a canela, a café de olla y a maíz tostado. Gregorio estaba allí cantando una ranchera mientras movía el mole en la olla gigante. Al ver entrar a Alejandro, no hizo una reverencia servil. Le lanzó un trapo. «Ándele, patrón, séqueme esos platos que se nos viene el turno de la comida», le dijo con camaradería. «Ya voy, Gregorio, no me presiones que se rompen», bromeó Alejandro atrapando el trapo en el aire. Ver esa escena, esa simple interacción de respeto mutuo, fue mi mayor victoria. Mucho más grande que recuperar las acciones o ver a Camila tras las rejas. Hablando de Camila, su nombre se ha convertido en un susurro lejano, una advertencia que se cuenta en voz baja. Sé que sigue cumpliendo su condena sola, abandonada por su madre y por sus amigos de la alta sociedad. Alejandro recibió una carta de ella hace un mes. Un sobre perfumado intentando manipularlo una última vez con recuerdos falsos de amor. Él ni siquiera la abrió. La echó al fuego de la chimenea y vimos juntos cómo el papel se consumía hasta convertirse en ceniza gris. «El pasado no se recicla, mamá», me dijo esa noche. «Se aprende y se suelta». Sin embargo, aunque la paz reinaba todavía, quedaba un asunto pendiente. Un último nudo que desatar. Esa tarde, después de la comida, llamé a Alejandro a mi despacho. El mismo despacho donde le quité todo. Él entró y se sentó en la silla frente a mí, pero esta vez no estaba temblando como un niño regañado. Estaba expectante. Abrí la caja fuerte. Saqué el documento con el sello de lacre rojo. La acción de oro.
el poder absoluto que me permitía destituirlo, vetarlo y controlarlo. Alejandro miró el papel. Sabía lo que era. Era la espada de Damocles que había pendido sobre su cabeza durante 12 meses. ¿Pasa algo malo, mamá?, preguntó preocupado. Los balances no cuadran. Los balances están perfectos, Alejandro, respondí tomando el documento entre mis manos. La empresa ha crecido un 20%. Hemos recuperado la confianza de los clientes. ¿Y tú? ¿Tú has recuperado mi confianza? Me levanté y caminé hacia la trituradora de papel que estaba en la esquina. ¿Qué vas a hacer?, preguntó él poniéndose de pie alarmado. Esto ya no es necesario, dije. Y sin dudarlo, introduje el documento en la máquina. El sonido de las cuchillas triturando el papel legal llenó la habitación. ZZZT, ZZZT. El poder absoluto, el control total, se convirtió en tiras de confeti inútil. Alejandro se quedó boquiabierto. Mamá, ese era tu seguro, tu protección contra mí. No, hijo, le corregí mirándolo a los ojos con ternura infinita. Ese era mi protección contra el extraño en el que te habías convertido. Pero ese extraño ya no existe. Y con el hombre que tengo enfrente, no necesito contratos ni amenazas. Necesito un socio. Me acerqué a él y le tomé las manos, esas manos callosas y fuertes. Te devuelvo la dirección general, Alejandro. Pero no te la devuelvo como una herencia. Te la devuelvo como un puesto que te has ganado fregando ollas. Los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. Respiró hondo asimilando el peso del momento. «No la quiero, mamá», dijo suavemente. Me quedé helada. «¿Cómo? No quiero ser el director general». No todavía, explicó, y vi en sus ojos una madurez que me dejó sin aliento. He estado pensando. Sabor de antaño ya no necesita a un ejecutivo de traje encerrado en una oficina. Necesita a alguien que esté en el campo con los proveedores, abriendo nuevas rutas, asegurándose de que la calidad nunca baje. Quiero ser el director de operaciones. Quiero estar afuera donde las cosas suceden. Tú eres la cabeza, mamá. Tú eres la presidenta. Y yo quiero ser tus manos. Sentí un orgullo tan grande que casi me dobla las rodillas. Mi hijo no solo había aprendido humildad, había aprendido estrategia. Había entendido que el título no hace al líder. Además, añadió él, con un brillo travieso en los ojos, tengo un proyecto nuevo que quiero proponerte. Y necesito tu autorización. ¿De qué se trata?, pregunté intrigada. He estado visitando los asilos, dijo, y su tono se volvió serio. Esos lugares terribles donde la gente abandona a sus viejos, donde Camila quería meterte. Mamá, hay miles de historias como la tuya, pero sin un final feliz. Ancianos despojados, olvidados, humillados por sus propios hijos. Quiero crear la Fundación Matilde Ontiveros. Una parte de nuestras ganancias irá destinada a dar asesoría legal y refugio digno a personas mayores que han sido víctimas de fraude familiar. Me quedé sin palabras. Mi hijo quería usar nuestro dolor para sanar a otros. Quería convertir nuestra tragedia en un escudo para los indefensos. Si esta historia te hizo reflexionar, comparte en los comentarios lo que despertó en ti. ¿Perdonarías una traición como esta dentro de tu familia? Aquí, cada silencio merece ser escuchado. Caminé hacia la ventana. El sol se estaba poniendo bañando la hacienda en una luz dorada y cálida. Vi a los empleados saliendo de la fábrica riendo, cansados pero contentos. Vi la vida floreciendo donde antes hubo sequía. Hazlo, le dije a Alejandro sin voltear porque la emoción me ahogaba. Hazlo. Es el mejor proyecto que has tenido en tu vida. Esa noche cenamos juntos en la terraza. Solo nosotros dos. No había champán ni caviar. Había tacos de canasta y agua de Jamaica. Pero me supo a gloria. Miré a Alejandro comer con apetito riéndose de una anécdota del mercado. Y entonces lo supe. La herida había cerrado. La cicatriz quedaría allí sí como un recordatorio de que el amor no debe ser ciego sino valiente. Pero ya no dolía. Me levanté de la mesa y fui hacia el pequeño altar que tengo en la sala, donde la foto de Roberto siempre tiene una veladora encendida. Coloqué una rosa roja fresca recién cortada de mi jardín junto a su imagen. Lo logramos, viejo, susurré. Fue difícil, casi nos rompemos en el proceso, pero cumplí mi promesa. El niño está bien, y la dignidad está intacta. Salí al jardín una última vez antes de dormir. El aire nocturno era fresco. Me sentí como esos cactus del desierto que tanto admiro, espinosos por fuera para protegerse, duros para aguantar la sequía,
pero capaces de dar la flor más hermosa cuando llega la lluvia. Yo había sido espina para defender mi hogar. Había sido roca para aguantar la traición, y ahora viendo a mi hijo convertido en un hombre de bien, finalmente podía permitirme ser flor de nuevo. La vida de una mujer mayor no es un capítulo final que se lee rápido para cerrar el libro. Es el epílogo donde se encuentra todo el sentido de la obra. Nos llaman invisibles, nos llaman cargas, nos llaman anticuadas. Pero se les olvida que somos nosotras las que sostenemos la pluma. Y mientras tengamos voz, mientras tengamos memoria, y mientras tengamos dignidad, nosotras decidiremos cuándo se escribe la palabra fin. El viento sopló suavemente moviendo las hojas de los árboles como un aplauso silencioso. No necesitaba el aplauso de un salón de fiestas, no necesitaba la validación de la sociedad. Tenía mi casa, tenía a mi hijo, y sobre todo me tenía a mí misma. Soy Matilde Ontiveros, la reina que intentaron olvidar, y este es mi reino recuperado no con venganza sino con justicia.